0, el mag que solo ama a las chicas semihumanas. Capítulo 31, Orgullo arzobispo del pecado. Punto. La perspectiva de Félix. 3 días después del incidente de Argyle. Capital real, qué lástima. Originalmente quería usarla para mantener a raya a la familia Astrea, no esperaba que muriera tan fácilmente. Pero ahora la capital real tampoco parece pacífica. Maldita sea, todas las inversiones hechas a la familia Argyle se han ido por el desagüe. Aunque suene gracioso, como descendiente subsidiaria de la Santa de la Espada, recibió un evangelio. Por suerte, nadie resultó herido, salvo los sirvientes de la familia Argyle. Derivado, los ministros conversaron animadamente, y muchos de ellos incluso habían asistido al banquete de cumpleaños de Fiona. Fiona, por supuesto, conocía el verdadero propósito de esas personas, pero no le importaba, este tipo de afán de ascenso social ocurre en todas partes. Lo que pasaba era que ni siquiera Fiona esperaba que todo sucediera tan rápido. One-chan. Ella se esforzó mucho para contener a los enemigos por ti. El bullicioso salón de la capital real quedó repentinamente en silencio debido a la voz de Félix. Todas las miradas se dirigieron a Félix, que estaba en un rincón, mientras Cruz permanecía en silencio a su lado. One-chan jamás pensó en huir. Luchó con su espada hasta el último momento. Se sacrificó luchando contra el culto de la bruja. Tal como Fiona había revelado la identidad de Félix en el banquete de la familia Argyle, Félix se encontraba ahora rodeado de la multitud. Debido a que el estatus de Fiona era demasiado especial, Lugnica solo necesitaba un santo de la espada, pero habían aparecido 2 genios. El discípulo del anterior santo de la espada, un noble del reino, un genio de la esgrima casi perfecto. Para consolidar la majestad del santo de la espada, Lugnica tuvo que restringir a Fiona, así que aparte de esa misión para exterminar a la ballena blanca. Fiona no había participado en ninguna batalla particularmente importante. Después de todo, el hecho de haber sido capaz de interceptar a la ballena blanca ella sola a la edad de 8 años para cubrir la retirada del equipo fue suficiente para demostrar la fuerza de Fiona. Ella es la heroína de Félix. Ella es la hermana de Félix. Ella es Fiona Argyle. La voz de Félix comenzó a convertirse en un sollozo, pero para gloria de Fiona, no cayó ni una lágrima de los ojos del chico semihumano. Cumplió su promesa, nadie más saldría herido. Ella, sollozó, las espadas de madera que rompió podrían llenar un patio entero, y se esforzó mucho cada día para aprender a leer. No murió fácilmente. Ella es la persona más importante para Félix. Si unos pocos rumores bastan para calumniar a un caballero que se sacrificó con honor, entonces debo reconsiderar la postura de todos los presentes. Debido a la invasión a gran escala del culto de la bruja, casi todos los nobles del reino se congregaron en el salón de la capital real, incluidos muchos herederos de familias nobles. Julio, de pie a un lado con los ojos cerrados, se olvidó de las intrigas de las facciones nobiliarias, su búsqueda interior de caballería y justicia lo obligó a hablar. Como sucesor elegido de la familia Julius, aunque Julius era joven, aún ejercía una influencia significativa entre la nobleza. Por no mencionar que Cruz estaba al lado de Félix, y la familia Karsten, que la respaldaba, también era una de las familias importantes del reino de Lugnica. Silencio. Su Majestad se encuentra indispuesto, esta reunión será presidida por el Consejo de Sabios. Punto. La perspectiva de Wilhelm. Familia Astrea, Teresia. Wilhelm miró a su esposa, que ya había hecho las maletas, con cierta sorpresa. ¿Qué ocurre? Teresa seguía teniendo su aspecto amable, pero su sonrisa ahora parecía un poco forzada. ¿A dónde vas? La pequeña Fiona ha muerto. Este es mi fracaso. Como su maestra, no asistí a su banquete de cumpleaños y ni siquiera pude rescatarla a tiempo cuando fue atacada por el culto de la bruja. El día del cumpleaños de Fiona, la fricción entre el imperio y el reino se intensificó repentinamente, y se produjo un motín de bestias brujas en el bosque. El reino tuvo que desplegar sus fuerzas para sofocar la situación, y Teresia se encontraba entre las tropas que reprimían a las bestias brujas. Cuando Teresia se enteró del ataque a Fiona, ya era de día. Cuando Félix le dio la noticia de la muerte de Fiona, Teresia se sintió aturdida. Teresia había introducido a Fiona en la familia Astrea para que estudiara esgrima cuando tenía 3 años, a ojos de Teresia, era como su propia nieta. Ahora que Fiona había muerto a manos del culto de la bruja y su cuerpo ni siquiera había sido encontrado, ¿cómo podía Teresia quedarse de brazos cruzados? Mataré a esos matones con mis propias manos y traeré a la pequeña Fiona a casa.
Una llama se encendió en los ojos de Teresia, y una emoción llamada ira se extendió por su corazón. Déjamelo todo a mí. Está completamente oscuro, no puedo ver nada, no puedo oír nada. Todavía tengo tantas cosas que no he tenido tiempo de ver. Quiero vivir bien, no quiero morir tan a la ligera. Quizás por culpa, o quizás por preocupación por su amada, Wilhelm optó por tomar la afilada espada de la mano de Teresia. Teresia era actualmente una figura vital en la familia Astrea, si algo le sucediera, toda la familia Astrea podría desmoronarse, tal como en la historia original. ¿Comillas de qué estás hablando? Esto es entre la pequeña Fiona y yo. Teresia intentó apartar a Wilhelm sin decir una palabra más, pero Wilhelm se plantó delante de ella como siempre. Esto es también lo que Fiona hubiera querido. Punto. La perspectiva de Fiona. ¿A dónde me ha llevado esto? La cabeza de Fiona seguía dando vueltas. Después de trasladar a Felix lejos, se había fusionado con éxito con el cráneo del esqueleto Viter. Como uno de los bloques principales utilizados para invocar al Viter en el mundo de Minecraft, esta fusión le había dado a Fiona un impulso significativo. El único problema era que el cuerpo de Fiona estaba ahora impregnado de un aura de muerte. En otras palabras, Fiona ya estaba muerta, o quizás se la consideraba una criatura no muerta. Fiona no tenía ganas de explorar sus nuevas habilidades todavía, la tarea principal ahora era averiguar dónde estaba. Después de que Fiona terminara de fusionarse con el nuevo bloque, Pandora la había abandonado en algún lugar. ¿Hay alguien aquí? Fiona recobró el sentido y vio varias figuras arrodilladas ante ella. Cultista de brujas. Se produjo un alboroto en el exterior del edificio, y mientras resonaban las explosiones, los miembros del culto de la bruja que custodiaban el exterior cayeron uno tras otro. ¿Comillas dónde es esto? Fiona parecía haber intuido algo, pero aún así preguntó con cautela sobre la situación. Sin embargo, los miembros del culto de la bruja no tuvieron tiempo de hablar antes de ser abatidos por los soldados que llegaban. Comillas tú también estás con esos sinvergüenzas. Di tu nombre. Quizás debido a que la ropa de Fiona era diferente a la de los miembros del culto de la bruja, sumado al aura que emanaba en ese momento, los soldados que llegaban dudaron. Yo soy el culto de la bruja arzobispo del pecado en representación del orgullo Fiona Argyle. Al darse cuenta de lo que acababa de decir, Fiona no tuvo tiempo de explicarse, ya que el ataque del soldado ya la había alcanzado. Capítulo 32, El buscador de diversión en acción. ¡Qué terrible! Terminé convirtiéndome en un esclavo asalariado, y encima sin sueldo. Fiona logró escapar del edificio en ruinas. Ya poseía una sorprendente habilidad en el manejo de la espada, y ahora se había fusionado con un nuevo bloque. Aunque su defensa aún era algo débil, su capacidad ofensiva había experimentado una mejora épica. Parece que esto ya no es Lugnica, volver va a ser un poco difícil. Aunque no estaba segura de por qué Pandora la había dejado allí, sin duda no era por nada bueno. Era como si, cada vez que Fiona decía quién era, no pudiera evitar añadir prefijos o sufijos poco amigables. Los cadáveres de los miembros del culto de la bruja que yacían junto a Fiona comenzaron a arder con llamas de color azul cian, y la vegetación del suelo comenzó a marcharse y a carbonizarse. El segundo que vio a Fiona al volver a la luz fue una densa multitud de soldados imperiales que la rodeaban como una marea creciente. Parece un auténtico desastre. Por cierto, ¿dónde estoy ahora mismo? ¿En una fortaleza de un culto de brujas? ¿O en un campo de batalla? ¿Quieres que llame la atención del ejército? Si te dijera que soy una buena persona, ¿me creerías? La armadura de Fiona estaba empapada en sangre, y a medida que se acercaba, todo a su alrededor comenzó a sufrir una extraña transformación. Esta es una de las que la muerte favorece. Por mucho que Fiona intentara mostrarse amable, no logró convencer a la multitud que tenía delante. Si vieras un cadáver de pie frente a ti, con su afilada espada aún goteando la sangre de tu camarada, mientras hablaba de creer en sus palabras. Ninguna persona normal me creería. Tal y como Fiona lo había previsto, una lluvia de espadas ya había pasado por encima de su cabeza. Sin embargo, aunque esta vez los enemigos eran numerosos, su poder de combate individual no era nada temible, por no mencionar que sus métodos de ataque se limitaban al manejo de la espada o la magia. Gracias a su agilidad y a la teletransportación mediante perlas de Ender, esquivó fácilmente los ataques de los soldados. Atención. Esta persona es el arzobispo del pecado del culto de la bruja, Orgullo. Nuestra misión es resistir hasta que... Eso no puede ser. Al igual que Lugnica, como imperio del sur del mundo Walaquia también tenía combatientes de primer nivel similar a Reinar.
La situación actual de Fiona era de total aislamiento e indefensión. Si se encontraba con los guerreros más fuertes de Wallachia, las cosas empeorarían aún más. Comillas, entonces no me queda otra opción. Simplemente los mataré a todos. Fiona no tenía intención de dejar demasiadas huellas. Originalmente, quería usar el cráneo del esqueleto marchito para enfrentarse a Pandora, pero no esperaba abandonar Serda justo en el extremo sur del continente. Tú eres solo una persona, mientras que nosotros somos miles. Hay un límite a lo mucho que puedes presumir. Un lamento desgarrador provino del cielo mientras un monstruo incomprensible, parecido a un Teru Bozu, flotaba en el aire. Los tentáculos que se extendían bajo él envolvieron y destrozaron a los soldados que no tuvieron tiempo de reaccionar, mientras que las bolas de fuego que escupía explotaban al contacto con el suelo. Un Ghast. Un monstruo único del Nether del mundo de Minecraft. Comillas, robo lunar, vórtice de calamidad lunar. Un rincón del Imperio Wallachia. Tras escapar del cerco de los soldados, Fiona por fin pudo recuperar el aliento y empezar a hacer inventario de sus provisiones. Los suministros en el sistema de Fiona habían aumentado bastante, al menos no se moriría de hambre, aunque no había artículos de grado estratégico. Las cantidades más significativas eran cosas como madera y piedra, y el resto eran pociones dañinas y pociones curativas. Cabe mencionar que, para una comillas criatura no muerta comillas como Fiona, las pociones de curación actuales solo le causarían daño, mientras que las pociones de daño la curarían. Por eso, el tratamiento de Felix fue completamente inútil para Fiona, y el beneficio de fusionarse con el cráneo del esqueleto marchito fue la capacidad de usar directamente el aura de la muerte. Además, Fiona descubrió que fusionarse con uno no parecía ser el límite, según su hipótesis, debería poder fusionarse con 3. Cualquier criatura envuelta por el aura de la muerte entraría en un estado de marchitamiento débil, y el efecto del aura de la muerte ignoraba el alcance y era extremadamente difícil de borrar. Después de todo, las criaturas que pueden desafiar a la muerte son escasas y difíciles de encontrar, pero desafortunadamente, Fiona se había topado con Pandora. Las mejoras restantes consistían en que las criaturas a las que Fiona atacara directamente sufrirían el efecto de marchitamiento, además de un espectro tan frágil como la propia Fiona. Deja de llorar. Es molesto escucharte. Si pudiera ser como el Viter, estaría bien, pero por ahora, he adquirido una habilidad similar a la de una autoridad. Fiona reflexionó sobre su situación actual, si se topaba con una multitud con ese aspecto, quién sabe qué caos se desataría. Porque incluso una leve aura de muerte aterrorizaría a la gente común, pero Fiona descubrió que el evangelio que la había estado siguiendo podía enmascarar el olor de su cuerpo. ¿Debería usarlo como incienso? Fiona agitó el pequeño folleto que tenía en la mano con cierto desdén, esa sensación de ser arrebatada inexplicablemente para realizar trabajos forzados era realmente terrible. No esperaba que esos cultistas de brujas fueran tan feos como me los imaginaba. Mientras predicaba el evangelio, Fiona aún no se había dado cuenta de que ya no parecía sufrir de prosopagnosia, ceguera facial. Pero Fiona no podía explicar la situación a su familia en ese momento, aunque quisiera exponer los hechos, temía que Pandora interfiriera. Además, Fiona no tenía ningún microespíritu consigo, por lo que no podía contactar con nadie. En fin, primero desarrollemos. En ese momento, la historia transcurría a menos de 2 años del inicio oficial del complot, Emilia aún se encontraba en el bosque y Roswell todavía no la había encontrado. Y el más importante comillas ancla del mundo superior, Natsuki Subaru, aún no había llegado a este mundo. Era improbable que Fiona escapara del control de Pandora confiando únicamente en su propia fuerza. Mientras pensaba en una estrategia, Fiona también echó un vistazo a la barra de estado de su cuerpo. Espíritu de la decadencia, el amado. Uno de ellos era el efecto de fusionarse con el cráneo del esqueleto marchito, y el otro era el perjuicio que Pandora le había añadido. Fiona también había intentado usar leche para eliminarlo, pero parecía que, dado que Pandora, la fuente del efecto, seguía allí, Fiona no podía erradicarlo por completo. No hay mucho más que decir, ya que las cosas han resultado así, mejor me voy a divertir un poco. En fin, Pandora no la obligaba a hacer nada en ese momento, así que Fiona bien podría ir a divertirse un poco y, de paso, causarle algunos problemas a Pandora. Capítulo 33, la chica de cabello plateado. A caballero bajo la luna, ¿a dónde regresarás? Perdido en la escarcha del mundo, ¿extrañarás tu hogar? Un pequeño pueblo en la frontera del bosque de Elior.
Una muchacha de cabello blanco caminaba apresuradamente, aferrándose a los ingredientes que había comprado. Su raza y apariencia singulares la hacían indeseable en este mundo. Puck, ¿qué te pasa? La muchacha de cabello plateado le preguntó al gran espíritu que estaba a su lado. El espíritu con aspecto de gato observaba con cautela el camino vacío que quedaba tras ellos. Algo problemático nos está observando. Crujido, una armadura negra pisó la nieve blanca. La nieve, lo suficientemente profunda como para enterrar los tobillos, se derritió, convirtiéndose en aguas residuales negras. ¿Un caballero? La muchacha de cabello plateado observará con cierta vacilación la figura que aparecía de repente. Si no me explicas tus intenciones, te abrirá unos cuantos agujeros sangrientos. Puchi puchi. Puck, con un tono ligeramente burlón, invocó un denso grupo de lanzas de hielo con un movimiento de su pata. No pretendo hacer daño, solo deseo obtener cooperación. No podemos aceptar una solicitud de cooperación de alguien que ni siquiera da la cara. Puck sintió una sensación familiar proveniente del recién llegado, el culto de la bruja. ¿Es eso así? La recién llegada se quitó el casco. Su cabello rubio estaba cuidadosamente recogido detrás de la cabeza. Casi 2 años habían dejado pocos cambios en el rostro de Fiona. La muerte ya se había llevado el cuerpo de Fiona. Aparte de estar algo más pálida de lo normal, Fiona no parecía muy diferente ahora. Antes de una presentación formal, creo que debo exponer mi propósito. Nuestros objetivos no entran en conflicto. También debes saber que quedarte aquí no cambia nada, y que compartimos un enemigo común. Comillas, ¿qué significa eso, Puck? ¿Tienes alguna manera de ayudar a todos a romper el hielo? Esta era la primera vez que Emilia se comunicaba formalmente con otra persona. Aunque en ese momento tenía el físico de una casi adulta. Su mente seguía siendo la de una niña de 10 años. Además, debido a que la apariencia de Emilia era demasiado similar a la amenazante bruja de la envidia. Hasta ahora no había tenido amigos. No tengo manera. Fiona negó con la cabeza con sinceridad. No tenía ninguna habilidad para la magia, aunque el estado de congelación fuera un efecto negativo. La leche solo funciona si los bebés. Comillas, Lia, esta persona no es tan simple como parece. Tenemos que tener cuidado. Puck se lo recordó oportunamente a Emilia, quien aún conservaba la esperanza en su corazón. Bueno, yo soy Emilia, y este es mi espíritu, Puck. Ya que estamos cooperando, también deberíamos saber tu nombre. Hemos llegado a la peor parte, la autopresentación. Soy la arzobispa del culto de la bruja que representa al orgullo, Fiona Arguile. Comillas, Fiona. ¿Qué te pasa, Puck? Emilia siempre se había quedado en el bosque bajo la protección de Puck y había perdido sus recuerdos anteriores. No estaba familiarizada con el término comillas culto de brujas. Pero Puck era diferente. Si Emilia no lo hubiera detenido, probablemente habría atacado a Fiona en el momento en que ella se identificó. Comillas, más te vale tener una buena razón para convencerme de que no te mate, escoria del culto de las brujas. Si lo único que quieres es matarme, probablemente no puedas hacerlo, ¿por qué? Fiona arrojó el evangelio que sostenía al espacio del sistema, y el aura enmascarada por el evangelio se reveló repentinamente. Comillas, ya estoy muerto. Comillas, ¿Qué? ¿Pero no estás justo delante de nosotros? Emilia dijo sorprendida. No, mi existencia es un fenómeno, no una vida. En pocas palabras, para aparecer aquí, me vendí al inframundo. Fiona sacó una piedra redonda para sentarse mientras le explicaba su situación a Emilia. Puedes entenderlo así, soy un cadáver desenterrado de una tumba. Soy parte de la muerte. Fiona hizo todo lo posible por explicar su situación a la niña y al espíritu en los términos más sencillos. Comillas, ¿entonces robarás los caramelos de mi armario? No necesito comer. Pero Puck dice que si me acuesto demasiado tarde, vendrán fantasmas a robarme los postres. ¿Qué clase de educación basada en el miedo es esta? Además, no soy un fantasma. Fiona conocía la situación de Emilia y solo pudo explicársela con paciencia. Por suerte, Fiona tenía experiencia cuidando de Félix. Lidiar con la simple curiosidad de Emilia no supuso mayor problema. En realidad, Fiona no estaba segura de por qué había ido a buscar a Emilia. Quizás era porque no podía esperar a que comenzara la trama. En resumen, después de que Fiona sacó información sobre algunos bastiones del culto de la bruja a los miembros del culto de la bruja y los reportó al reino. Aquellos miembros de la secta se negaron a responder a más preguntas, incluso si eso significaba la muerte. Comillas, Lia, es hora de volver.
Puck vio que el cielo se oscurecía, después de las 5, caería en un sueño profundo. Por la seguridad de Emilia, no la dejaría sola con un miembro de un culto de brujas. Puck miró a Fiona con una mirada de advertencia. Fiona no lo siguió, sino que sacó el evangelio para usarlo como guía y encontrar un lugar donde construir una pequeña cabaña. Como heroína de Re-0, Fiona ya había ganado 50 puntos de diversión con solo conocer a Emilia. En lugar de causar problemas en otro lugar, era mejor encontrar un sitio estable donde acumular puntos antes de que comenzara la trama. Punto. Comillas, señorita fantasma. Qué manera tan terrible de dirigirse a mí. Cada 15 días, Emilia tenía que abandonar el bosque para ir al pueblo que estaba en sus afueras a comerciar para conseguir provisiones, así que siempre pasaba por la cabaña de Fiona de camino. Como Fiona nunca tomó la iniciativa de acercarse a Emilia, Puck hizo la vista gorda ante su presencia. Emilia, que rara vez hablaba con los demás, siempre estaba encantada de visitar a Fiona, y Fiona a veces la molestaba para ganarse algunos puntos de diversión. Sí, así es. Besar a un niño resultará en un bebé. Gracias a la educación impartida por Puck, Emilia tenía un sentido común básico aceptable, pero desconocía por completo las diferencias entre hombres y mujeres. Para evitar problemas, Fiona simplemente siguió la corriente. De todos modos, Emilia descubriría la verdad poco a poco por sí misma más adelante. Comillas, y si es con una chica. PFF, el té que Fiona tenía en la boca salió disparado. Capítulo 34, El Caballero Negro. Límites del bosque de Elior. La plaga ha corrompido por completo a la familia real, y los movimientos del culto de la bruja también han comenzado a acelerarse. Aunque Fiona se encontraba en un rincón poco frecuentado, con el paso del tiempo, aquellos que permanecían ocultos en las sombras comenzaron a inquietarse. La familia Arguile fue castigada por supuestamente practicar la magia de los muertos. Emilia leyó la información que Fiona había comprado a un mercader. No importaba en qué parte del mundo se encontrara, siempre que existiera la posibilidad de comerciar, un mercader con un carruaje de dragón repleto de mercancías aparecería automáticamente. Por la fecha de publicación, la información del periódico debería tener 1 o 2 meses de antigüedad. Parece que habrá nuevos huéspedes aquí. Fiona calculó el desarrollo de la trama. Su maestra, Teresia, no había muerto, pero Wilhelm seguía haciendo campaña contra el culto de la bruja. Y es probable que Roswell siga buscando a Emilia para sus propios fines. Comillas. ¿Es amiga de la señorita Ghost? Emilia preguntó mientras sostenía el pan recién horneado. Al tener artículos y objetos de Mac, Fiona, naturalmente, no tuvo ningún problema para preparar la comida. Sin embargo, Fiona no necesitaba comer nada, como mucho, solo tomaba un poco de té. No, es un tipo terrible. Al presentar algo, Fiona abrió su evangelio. En el culto de la bruja, cada uno tiene su propio evangelio único que los demás no pueden comprender. El contenido de las páginas empezó a cambiar. Al parecer, consciente de que Fiona era analfabeta, solo mostraba gráficos sencillos. Capital real de Lugnica. Fiona reconoció de inmediato lo que representaba el patrón. Parecía que su superior necesitaba que se dirigiera a ese lugar. De hecho, Fiona podía invocar a los cultistas brujos siempre que lo necesitara. Claro que, antes de eso, Fiona también los mataría sin contemplaciones. Pero con Pandora cerca, incluso si los matara a todos, podrían resucitar en un abrir y cerrar de ojos. ¿Entonces te vas? Aunque Puck aún tenía algunas pequeñas quejas sobre Fiona, ella no había mostrado ninguna malicia evidente. Su vida diaria era muy simple, practicar esgrima y molestar a los niños semihumanos en las calles. ¿Qué pasa? La que está haciendo cosas malas es Orgullo, del culto de la bruja. ¿Qué tiene eso que ver conmigo, Fiona? Emilia se mostraba algo reacia a separarse de su única amiga, a pesar de que Fiona solía usar guantes para frotarse la cara. Por supuesto, cada vez que Emilia la visitaba, Fiona siempre le preparaba la comida, y tampoco le desagradaba la apariencia de Emilia. Con una fuente de sustento a largo plazo, mejor dicho, y una amiga importante que se marchaba, Emilia, cuya edad psicológica apenas llegaba a la adolescencia, no pudo evitar sentirse un poco perdida. No te pongas demasiado triste. Si no ocurre nada inesperado, nos volveremos a ver pronto. Comillas, ¿en realidad? Emilia se levantó de un salto, emocionada. Tu historia no ha hecho más que empezar, como mínimo, seguro que no terminará aquí. Mientras hablaba, Fiona ya se había puesto la armadura y se había ceñido la espada a la cintura, con el apoyo de Emilia. Fiona también había acumulado una gran cantidad de puntos de diversión.
después de realizar varios sorteos, aunque no había sacado nada que pudiera fusionarse. Había aparecido bastante netherita, que podía usarse para fabricar equipo. Esto solucionó temporalmente el problema de Fiona de romper siempre sus espadas. Comillas mi historia. La muchacha que vivía sola en el bosque acompañando a sus parientes escuchó por primera vez palabras como destino, y también sintió una pizca de confusión sobre su vida. Nacemos con un propósito, solo que nadie sabe por qué. Solo se sabrá cuando todo termine. El único problema es que necesitas avanzar activamente hacia lo que deseas. De lo contrario, el destino te arrastrará a la corriente. Fiona tomó a Emilia y abandonó la pequeña cabaña donde vivían. Dada su situación actual, Fiona no tenía intención de dejar demasiadas huellas de sí misma. Comillas entonces, ¿cuál es la razón por la que la señorita Ghost sigue adelante? Emilia le preguntó con curiosidad a Fiona, que estaba empezando a hacer inventario de sus provisiones. En ese momento, Emilia solo quería despertar a las personas que estaban congeladas en el hielo. Ella no tenía ningún propósito real en la vida y, por supuesto, Fiona era muy parecida. Esa es una pregunta profunda. Aunque entiendo el principio, tampoco sé la respuesta. Comillas, quizás la próxima vez que nos veamos, Emilia me diga tu respuesta. Fiona prendió fuego a la pequeña cabaña que tenía delante. La cabaña, construida completamente de madera, quedó reducida a cenizas en un instante. Y a Fiona no le faltaban bloques de madera, así que no se molestó en reciclarlos. Comillas, ¿dónde nos encontraremos entonces? Parecía que Emilia también anhelaba el mundo exterior, pero su aspecto y esa soledad la aprisionaban allí. ¿Acaso un reencuentro sin cita previa no genera aún más alegría? Fiona le explicó pacientemente a Emilia, igual que cuando Félix era niño y Fiona estaba a punto de emprender un largo viaje. La noche anterior a su partida, Félix siempre se quedaba de pie, con expresión lastimera, en la puerta de Fiona en plena noche, aferrado a su almohada. Comillas, entonces puedes llevarme contigo. Puck no causará problemas. Puck, Guji. Entonces, el amor simplemente se ha esfumado, ¿verdad? No puedo, Fiona rechazó rotundamente a Emilia. Por no hablar de la identidad actual de Fiona, incluso considerando sus próximos pasos. Punto. Fiona ni siquiera podía garantizar su propia seguridad, y mucho menos cargar con una carga. 5 días después. El evangelio que Fiona sostenía en sus manos se convirtió directamente en una especie de navegante, con flechas formadas en las páginas que guiaban la dirección de Fiona. El destino del culto de la bruja en esta ocasión era la capital real de Lugnica, y el propósito era arrebatarle a la familia Argyle los resultados relacionados con la magia de los muertos. Al igual que en la historia original, la familia Argyle se había convertido por completo en una herramienta en manos de otros. De igual modo, la realeza de Lugnica no era más que una marioneta que estas personas podían manipular a su antojo, por no hablar de un Argyle sin su pilar. Aún falta algo de tiempo para la llegada de Subaru, así que la trama es muy parecida a la habitual, solo que esta vez la persona a la que ese viejo quiere resucitar debería ser yo. En la trama original, la familia Argyle también incursionaba en la magia relacionada con la resurrección de los muertos, pero era para resucitar a la amante de la familia Argyle, Hannah. Ahora, gracias a la leche que le proporcionaba Fiona, el cuerpo de Hannah estaba muy sano. Al principio, Fiona pensó que esta situación no volvería a ocurrir. Ella simplemente no esperaba que, por su culpa, esta trama que no debería haber existido, siguiera apareciendo. En fin, primero iré a casa a echar un vistazo. Capítulo 35, Encuentro en Lugnica. Fiona había sido miembro del culto de la bruja durante casi un año, pero en realidad, no había realizado ninguna misión. Aunque el evangelio ocasionalmente le planteaba algunas tareas a Fiona, al igual que sucedía con otros miembros del culto de la bruja. Los miembros de cultos de brujería actúan según el contenido de sus evangelios, que también registran cosas similares al futuro. Esto permite que el culto de la bruja tenga éxito en todo lo que hace, pero Fiona conoció la verdadera naturaleza de estos evangelios, no eran más que herramientas utilizadas por la bruja para controlar a sus títeres. Sin embargo, esta situación era especial. Dado que la misión se desarrolló en la capital real de Lugnica, Fiona también podía volver a ver a Félix y Hannah. ¿Porque tengo la sensación de que mi viaje de negocios es en mi propia casa? Por supuesto, esta misión era bastante peligrosa para Fiona, dado su estatus actual como miembro de un culto de brujas. Además, Fiona había intuido más o menos por qué Pandora quería reclutarla. Originalmente, Pandora mató a Teresia específicamente para influir en Reinar.
Para un hombre que no puede ser derrotado por medios convencionales, la única manera de doblegarlo es mediante golpes psicológicos. Subaru, en la línea temporal y F, ya lo había intentado, por más que reapareciera, no podía matar a Reinhardt, al final, solo logró derrotarlo quebrando su espíritu. Al tener un vínculo profundo con Reinhardt y poseer una fuerza considerable, Fiona cumplió perfectamente con estos criterios. Dado que esta operación se estaba llevando a cabo en Lugnica, encontrarse con Reinhardt era algo que se veía venir. Olvídalo, primero me relajaré. En ese momento, Fiona ya se había puesto una túnica negra. Con la ayuda de los miembros del culto de la bruja, logró entrar en la capital real. Inmediatamente después, Fiona informó a los caballeros de la capital sobre los mercaderes que estaban ayudando en las operaciones del culto de la bruja. Puntos de diversión +5. Sin embargo, los demás miembros del culto de la bruja no pusieron ninguna objeción al comportamiento de Fiona. Al fin y al cabo, los arzobispos del pecado eran todos unos excéntricos raros, que hubiera uno más como Fiona no suponía ninguna diferencia. Ya estoy de vuelta. Aún faltaba algo de tiempo para que comenzara la operación. La principal tarea asignada a Fiona era interceptar y atraer el fuego enemigo, de forma muy similar a la misión forzada que tuvo en el Imperio. Fiona también investigó el paradero de Hannah. Tras el descubrimiento de los escándalos de la familia Argyle, Cruz intervino de inmediato. Después de todo, se trataba de la familia de sus dos mejores amigas. Tras la supuesta muerte de Fiona, la actitud de Felix hacia la familia Argyle se volvió fría e indiferente. Tal como Fiona había intuido en aquel entonces, había espías del culto de las brujas dentro de la familia Argyle, y su muerte estaba estrechamente relacionada con ellos. Por no mencionar el pésimo trato que la familia Argyle le daba a Felix. Si no hubiera sido por Fiona, probablemente Felix habría abandonado a la familia Argyle hace mucho tiempo. Además, tras la supuesta muerte de Fiona, surgieron entre la nobleza algunos rumores desagradables, aparentemente con la intención de crear una brecha entre Felix y Fiona. En resumen, Felix había roto por completo sus lazos con la familia Argyle y, al igual que en la historia original, se había unido a la facción de Cruz. Esta es una buena elección. Cruz es una buena persona, ya sea como jefe o en cualquier otro aspecto. Fiona echó un vistazo lejano al cuerpo de caballeros antes de darse la vuelta para marcharse. Reunirse ahora solo aumentaría los problemas interminables. En cuanto a la madre de Fiona, Cruz había dispuesto que se alojara en una antigua mansión de Argyle en la capital. Aunque Karsten se había encargado de todo, los derechos de uso y gestión de la mansión se le habían cedido a Hannah. En cuanto al anciano, se había convertido en prisionero, como era de esperar. Normalmente no podía pensar en nada bueno, pero en momentos como este, estaba lleno de ideas retorcidas. Virar aún absorta en sus pensamientos, Fiona chocó accidentalmente con una figura cercana. La otra persona también parecía tener mucha prisa. Le resultaban algo familiares, pero por un momento no se dio cuenta de quiénes eran. ¡Qué grosero! Chocarse con la hermana mayor y ni siquiera ofrecer una disculpa. Una sirvienta de cabello azul corrió rápidamente para ayudar a Ram, que se tambaleaba. Debido a la pérdida de su cuerno de Oni, las capacidades físicas de Ram habían disminuido considerablemente. Por lo tanto, la mayoría de los asuntos de la mansión eran gestionados básicamente por Rem. Ram y Fiona se sobresaltó, pero no por su aspecto adorable ni nada parecido, sino porque Ren podía percibir el aroma de las brujas en ella. Sí, Fiona seguía usando el Evangelio. Aunque no lo hacía en público, lo usaba en silencio cuando no había nadie cerca. Un problema importante de convertirse en miembro del culto de la bruja es que deja tras de sí el olor de la bruja. Cualquiera que esté contaminado por este olor queda más o menos inextricablemente vinculado al culto de la bruja. Afortunadamente, la gran mayoría de las personas no pueden percibir la existencia del olor. Sin embargo, el aura de muerte que originalmente emanaba de Fiona podía ser percibida por casi cualquier ser vivo. Para Fiona, sustituir el aura de la muerte por el aroma de las brujas, que la mayoría de la gente no podía percibir, parecía un buen trato. Pero Rem era uno de los pocos personajes de la historia que podía percibir la presencia del olor. Comillas, lo siento mucho. Fiona se echó atrás de inmediato. Estaba en la capital real y quería seguir disfrutando de su tiempo libre, así que, naturalmente, no quería exponerse. Pero las cosas no saldrían tan bien como Fiona esperaba. En el momento en que Ren se acercó, la chica de cabello azul frunció ligeramente el ceño. Era como si hubiera olido algo repugnante, pero Ren reprimió rápidamente esa emoción.
El culto de la bruja había masacrado a todo el clan Oni y había dañado a Ram, por lo que Rem sentía un odio extremo hacia ellos. Tras comprobar que Ram estaba bien, Rem no se detuvo mucho. Como ambos llevaban muchas cosas, parecía que un invitado importante iba a llegar a la mansión. Fiona aprovechó la oportunidad para huir rápidamente, pensando en echarle un vistazo tranquilo a Hannah antes de que comenzara la feroz batalla. Comillas o no. Estoy perdido otra vez. Sin la guía en tiempo real de los microspirits, Fiona, como era de esperar, volvió a perderse en la capital. Sin otra opción, Fiona se metió en un callejón desierto para consultar el evangelio que tenía en la mano. El evangelio cambió en ese momento, sincronizando aparentemente la información entre varios arzobispos del pecado. Gula, pereza. Incluyendo a Fiona, eso hizo que 3 fueran arzobispos del pecado. Parecía que el culto de la bruja estaba bien preparado. Con Betelgeuse en acción, era demasiado fácil ocultar las huellas con la mano invisible. Y la Gula podía borrar directamente los recuerdos de los demás, aunque ella no sabía de qué Gula en concreto se trataba. Tal como lo imaginaba. Los insectos de las sombras se han infiltrado en la capital de Lúnica. La chica de pelo azul arrastró su mayal mientras se acercaba a Fiona. Fiona, que aún sostenía el evangelio, ni siquiera tuvo tiempo de explicarse. Capítulo 36, Reinar. Capital real de Lúnica. Mientras el viento soplaba desde el final del callejón, el evangelio que Fiona sostenía en la mano comenzó a pasar sus páginas continuamente, deteniéndose finalmente en el momento en que debía comenzar la operación. En ese momento, Fiona experimentó de verdad el nivel de control de Pandora, pues el instante exacto en que se encontró con Ren fue el momento preciso en que el plan comenzó. No pretendo hacer daño. Fiona puso la mano sobre la vaina de su espada. Sabía que Ren no estaba bromeando, pero entablar una pelea con ella ahora expondría directamente su posición. Punto. La perspectiva de Ren. Oh, caballero bajo la luna, ¿a dónde te diriges? Perdido entre la escarcha del mundo, ¿anhelas volver a casa? Las gemelas separadas, su historia contada suavemente por una espada rota. Hermana, ¿de qué cantan esos bardos? La muerte de la princesa de las 1000 espadas se convirtió en un interludio menor en el mundo, la chica que había sido el centro de atención de todos murió a manos del culto de la bruja. Las canciones de los bardos llegaron a Methras. Hermana. ¿Estás triste? Rem notó la fugaz tristeza en los ojos de Ram. Sabía que Ram tenía a alguien en su corazón. Pero Ram no estaba dispuesta a decir quién era. Quizás le faltaba confianza en sí misma, al haber perdido su cuerno de Oni, Ram ya había perdido su estatus de niña prodigio. Por mucho que lo intentara, Ram no podía cambiar su situación actual. No es nada, solo emociones sin sentido. Punto. Mansión de Mezas. Comillas el motivo de la tristeza de Ramchan. Roswaal fingió una mirada contemplativa. Comillas ¿conoces a Fiona Arguile, Remchan? Roswaal habló de arrepentimiento, como si estuviera calculando algo. Comillas el caballero de la capital real. Ren parecía tener alguna idea del nombre. Fiona ya se había marchado antes de que Ren despertara, y Ran no le había contado mucho a Ren sobre lo que había sucedido en la aldea Oni. En parte para evitar que Ren se sintiera demasiado culpable, ya que el culto de la bruja le había cortado el cuerno de Oni a Ran por el bien de Ren en aquel entonces. En realidad, fue otra persona quien salvó a Ran y Ren en aquel entonces. Fue Fiona Arguile, quien perdió el contacto con el equipo de subyugación durante la batalla de subyugación de la ballena blanca y, por error, llegó a la aldea Oni. Roswaal mantuvo su habitual aire frívolo, al que Ren ya se había acostumbrado hacía tiempo. Comillas así es. La persona que Ramchan tanto anhela es Fiona Arguile. Tras decir esto, el tono de Roswaal cambió y añadió con una expresión inusual. Pero el día de su 19º cumpleaños, la familia Arguile fue atacada por el culto de la bruja. Para proteger a los demás, Fiona Arguile murió en ese ataque. Sin embargo, existen algunos supuestos rumores que afirman que se debió a la traición de los subordinados y a la inacción del reino, etc. Punto. La perspectiva de Fiona. Si se tratara simplemente de que se contaminara accidentalmente con miasma, a Rem no le importaría demasiado, pero con un olor tan fuerte. ¿Cómo iba a dejar que te escaparas justo delante de las narices de Rem? Rem ya había empezado a blandir su mayal. Gracias a las prácticas y el entrenamiento de combate día y noche, sus habilidades de lucha eran muy sólidas. Sumado a la mejora de su físico Oni, la fuerza de Rem era más que suficiente para enfrentarse a los cultistas brujos comunes. Comillas Rem jamás negociará con plagas como ustedes. Asesinos que han lastimado a hermana una y otra vez.
La criada de cabello azul ejerció fuerza con una mano, y el mayal, aproximadamente del tamaño de la cabeza de Subaru, se estrelló directamente contra la posición de Fiona. Fiona no tenía ningún interés en ese tipo de juegos perversos exclusivos de Subaru. Confiando en su amplia experiencia en combate, esquivó el primer ataque de Rem. Mientras tanto, la otra parte de la capital real de Lugnica comenzó a inquietarse cuando una niebla sin provocación alguna puso a toda la capital en alerta. Comillas bam 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 bam. Fiona usó directamente su brazo, cubierto con armadura de netherita, para desviar el mayal que se aproximaba. Como si estuviera pensando en algo, no quería quedarse allí mucho tiempo. Porque si Fiona no se equivocaba, este era sin duda un camino que Reynard tendría que recorrer. Sin embargo, Rem no sintió mucha emoción solo porque Fiona no estuviera contraatacando, ya que su objetivo era claro. Se trataba de matar a la persona vestida de negro que tenía delante. Con el aroma de la bruja y el evangelio, lo único que faltaba era que la propia Fiona admitiera que formaba parte del culto de la bruja. Fiona ya no dudó. Sacó una espada de hierro de su espalda y paró el ataque de Rem. Comillas clank crash. La espada de hierro desvió el mayal de Rem, e inmediatamente después, la hoja de Fiona se deslizó a lo largo de la cadena del mayal hacia la posición de Rem. Para cuando Rem reaccionó, Fiona, empuñando la espada de hierro, ya estaba frente a ella. Comillas auge una enorme pared de hielo apareció entre las dos, pero no pudo detener a Fiona en absoluto, cuya destreza con la espada estaba cerca de su máximo nivel. En un instante, el muro de hielo que Rem había invocado se hizo añicos. Entonces Fiona blandió la empuñadura de su espada hacia el cuello de Rem. No tenía intención de hacerle daño, con dejarla temporalmente incapacitada era suficiente. Puaj como era de esperar, Rem se desplomó directamente en los brazos de Fiona. Justo cuando Fiona estaba a punto de colocar a Rem en un lugar seguro. Una figura inoportuna apareció no muy lejos. ¿Acaso el disturbio en la capital real es causado por vosotros, cultistas de brujas? Como santo de la espada de Lugnica, exijo que ceséis vuestras malas acciones de inmediato. Fiona suspiró con impotencia. Parecía imposible salir del apuro con un farol, Rem debía de haber contactado con el cuerpo de caballeros antes de venir a buscarla. Así fue como Reynard pudo llegar tan rápido. Fiona recostó lentamente a Rem en el suelo, e incluso se quitó con consideración su propia bata negra para usarla como almohada y evitar que le doliera el cuello. Comillas un caballero con armadura negra. Para Fiona, que tenía un sistema, ponerse la armadura era cuestión de un instante. Retrocedió tácitamente, buscando una oportunidad para escapar. Gracias por su cooperación, pero, aún no puede marcharse. Creo que podemos comunicarnos. Dígame cuál es su plan, y el reino será indulgente con sus acciones. Aunque yo estuviera dispuesto, mi jefe no lo estaría. Fiona no tenía intención de decirle mucho a Reynard. Habiéndolo visto crecer desde niño, sabía perfectamente lo aterrador que era. Definitivamente no podía ganar en una pelea. Si todo lo demás fallaba, lo llevaría hacia la gula o la pereza. Aunque suene extraño, te conozco. Creo que estarás de acuerdo en que el secretismo no es propio de un caballero. Di tu nombre. Capítulo 37, el día de suerte de Ram. Capital real de Lugnica. Esto es malo. Suspiró, arzobispos del culto de brujas orgullo poseedores. Fiona no tuvo más remedio que anunciar su pertenencia al culto de la bruja, y como si fuera una broma, la espada del dragón que Reynard llevaba en la cintura se desenvainó en un instante. La fuerza de Fiona ya había sido reconocida por la espada del dragón. En ese momento, Fiona supo que tenía que enfrentarse al Reynard que tenía delante. Hace más de 10 años. Padao. Fiona y Reynard comenzaron sus entrenamientos. Si Fiona era un genio, entonces Reynard, amado por el mundo, era un genio entre genios. Por muy compleja que fuera la técnica, Reynard la aprendería después de que Fiona la realizara tan solo una vez. Reynard, sin necesidad de instrucción alguna, era como una esponja que nunca paraba, absorbiendo constantemente las habilidades de espada de Fiona. Cuidado. Fiona retrocedió con una espada de madera en la mano, y entonces su figura se abalanzó sobre Reynard como un rayo de luz. La espada de madera que el chico pelirrojo sostenía en la mano fue apartada de un golpe, y la espada de madera de Fiona ya apuntaba al rostro de Reynard. Estrépito Fiona arrojó la espada de madera al suelo. Fue un golazo. Reynard rompió el silencio entre ellos, pero Fiona no sintió ninguna alegría por su éxito. Una espada de madera era completamente incapaz de resistir toda la fuerza de Reynard, por supuesto, Fiona tampoco creía que Reynard se estuviera burlando de ella.
El alma de Reynard era tan pura como una hoja de papel en blanco, mientras que el corazón de Fiona era un auténtico enredo. Los seres humanos nunca están satisfechos, una vez que alcanzas la cima de una montaña, solo anhelas aún más el paisaje de otra cima más alta. Comillas Fiona, ¿cómo puedo ser como tú? Reynard tomó la toalla que le entregó un sirviente y secó el sudor de la cara, porque después de que Reynard nació, su madre cayó en un sueño profundo del que nadie pudo sacarla, y su padre se vio atrapado en un dilema debido al talento de Reynard y la condición de su esposa. Y debido a que Reynard se apoderó de la bendición del Santo de la Espada durante la batalla de Teresia contra la ballena blanca, casi provocó que tanto Teresia como Fiona perecieran en esa lucha. Wilhelm también mantenía cierta distancia con él. En resumen, dentro de la vasta familia Astrea, las únicas que quedaban que hablarían con Reynard eran Teresia y Fiona. Comillas como yo Fiona no parecía comprender lo que Reynard quería decir, era completamente analfabeta, tenía un pésimo sentido de la orientación y su fuerza no se podía comparar con la de Reynard. Fiona parecía no entender que podía envidiar Reynard de ella. Comillas Fiona es muy popular. Al abuelo le cae bien Fiona, y a mi padre tampoco le cae mal. Comillas. Comillas ¿en qué demonios estás pensando? Fiona interrumpió a Reynard. No te pasa nada malo, Reynard. Simplemente, necesitas algunos amigos. Fiona parecía pensar en Félix, si Félix estaba triste, solo tenía que irse a divertirse con Cruz y los demás, o dejar que Fiona le diera de comer, y estaría bien. El hecho de que Reynard fuera desapreciado no tenía nada que ver con Reynard mismo, simplemente estaba atado a ese destino ridículo. ¿Comillas amigas? Fiona. ¿Somos amigas entonces? Si estás dispuesta a probarte este vestido, quizás lo considere. Comillas debo declinar respetuosamente. Comillas qué crueldad. Realidad. La caballera de armadura negra reaccionó al instante. La espada negra desprendía una aura ominosa, y su figura, como una estela de tinta, se acercaba directamente a Reynard. Comillas estallido. La espada de Neterita chocó con la espada del dragón que aún no había salido completamente de su vaina, las meras réplicas del choque destrozaron por completo las baldosas del suelo cercanas. Debido al aura compleja que envolvía el cuerpo de Fiona, Reynard no pudo confirmar en absoluto la identidad del caballero de armadura negra que tenía delante. Sin embargo, esta serie de movimientos le resultaba muy familiar a Reynard. Fiona quería impedir que se desenvainara la espada del dragón, aunque Reynard podría aplastarla simplemente con confiar en su protección divina. Pero si Reynard no usaba la espada del dragón, Fiona aún podría resistir unas cuantas rondas más bajo su control. Comillas retumbar una violenta explosión resonó en otro rincón de la capital real, y el cuerpo de caballeros, alertado de inmediato, se dio cuenta de que la capital estaba siendo atacada. Reynard comprendió al instante que el caballero que tenía delante estaba allí para retrasarlo. Y Fiona no tenía ninguna intención de pelear con Reynard, así que el caballero pelirrojo desenvainó la afilada espada que sostenía en su mano. Esto no está bien, no debería ir primero a proporcionar refuerzos. Fiona no se dio cuenta de eso porque Reynard desconfiaba de la fuerza de Fiona, un poder de combate que podría chocar con el suyo. No quedaban muchas personas en la capital real que pudieran detener al caballero de armadura negra que tenía delante. Para garantizar la seguridad de la capital, Reynard tenía que herir gravemente a Fiona, como mínimo. En un instante, dos enormes potencias emergieron en la capital real. Un solo golpe de Reynard bastó para romper el estilo artístico del mundo, incluso aunque ya sospechaba que el enemigo que tenía delante podría ser alguien a quien conocía. Pero como caballero de Lugnica, Reynard no podía contenerse, ni tampoco era capaz de hacerlo. Comillas sol oscuro abismo celestial. Llamas de color azul azulado brotaban de la espada de Fiona, aquellas llamas inquietantes, capaces de quemar el alma, no proporcionaban calor alguno. En cambio, provocaron que la temperatura ambiente descendiera varios grados. Rumblebo dos auras de espada exageradas chocaron, destruyendo las casas cercanas en un instante, pero Fiona hacía tiempo que había perdido las ganas de luchar. No le gustaba ser utilizada como peón por el culto de la bruja, y habiendo preparado su escape hacía mucho tiempo, Fiona ya había lanzado una perla de Ender. Pero el ataque de Reynard fue demasiado rápido, Fiona ni siquiera pudo reaccionar. En la trama original, el cazador de tripas solo podía huir cuando Reynard lo atacaba con una espada elegida al azar. Por no mencionar que Fiona se enfrentaba a Reynard usando la espada del dragón. Antes de que la perla del Lem pudiera teletransportarla, el ataque de Reynard ya había alcanzado a Fiona.
A pesar de que el anterior ataque había proporcionado cierta resistencia, el ataque de Reynard no debía subestimarse. Sobre todo porque Fiona era una espadachina con un gran poder de ataque pero poca defensa. Límite de la capital real. Reynard había devuelto a Rem a Ram completamente ilesa, y después de confirmar que Rem estaba a salvo. Ram no dudó más e inmediatamente se llevó el carruaje del dragón con Rem a bordo. Hermana, lamento haberte causado molestias. Está bien. Lo hiciste bien. La expresión de Ram era un tanto extraña, ya que parecía estar mirando de vez en cuando el compartimento de carga situado en la parte trasera del carruaje del dragón. Capítulo 38, la persona que más quiero ver. Vuelo, Fiona sacó una botella de poción de curación instantánea y se la bebió. Sus heridas sanaron lentamente, pero afortunadamente, la recuperación total no supuso ningún problema. Desde que se convirtió en una no muerta, objetos como las pociones de recuperación y las manzanas doradas que originalmente se usaban para curarse ahora eran inútiles para Fiona. Incluso tendrían el efecto contrario, infligiendo a Fiona un perjuicio de debilidad. Sin embargo, esta batalla no fue del todo mala. Tras haber escapado con éxito del ataque a máxima potencia de Reynard, Fiona logró acumular bastantes puntos de diversión. ¿Cómo puedo salir? Fiona observó a su alrededor las murallas de la ciudad, donde había comenzado a regir la ley marcial. Debido a la invasión del culto de la bruja, toda la capital real estaba en estado de máxima alerta. Por no mencionar que Reynard probablemente sabía que había sobrevivido y que había compartido su descripción con los demás caballeros. Para entonces, Fiona se había despojado de su armadura y vestía una túnica negra, con algunos mechones de su cabello rubio asomando por debajo de la capucha. La espada de Neterita que sostenía en la mano también estaba cubierta de grietas. Fiona, apenada por la idea de desperdiciar materiales, no optó por desecharla, sino que planeó repararla para seguir usándola. Los disturbios provocados por el culto de la bruja aún no habían cesado. Los muertos vivientes resucitados por la nigromancia no podían descansar y habían comenzado a sembrar el caos en la capital real. Afortunadamente, el poderío militar en la capital real de Lugnica era más que suficiente en ese momento, con la presencia de personajes como Reynard y Teresia. Tales perturbaciones no supusieron ningún problema, aunque, debido a que ocurrieron tan repentinamente, algunos cadáveres lograron colarse más allá del perímetro. Vos. Una afilada ráfaga de viento rozó la capucha de Fiona, incluso arrancándole algunos mechones de pelo, y la figura que iba detrás de ella salió disparada. Un cadáver había corrido cerca de Fiona en medio del caos, pero ella no tenía intención de prestarle atención, ya que Fiona misma era una no muerta. Los cadáveres, al carecer de juicio real, no la atacarían, solo les interesaban los seres vivos. Sin embargo, lo que sorprendió a Fiona fue que, aunque ya había abandonado el Evangelio, lógicamente debería verse igual que esos cadáveres para los demás, o incluso más aterradora. Comillas, ¿por qué crees que estoy a salvo? Una chica de pelo rosa le bloqueó el paso a Fiona. Una sensación de familiaridad surgió en el corazón de la chica, pero esa aura intimidante la hizo dudar. Siento una extraña sensación de familiaridad. ¿Te ha visto Ram antes en algún sitio? Tal vez, Fiona no lo negó, pero se acercó lentamente a Ram. Detrás de Ram estaba el carruaje del dragón que transportaba a Rem. Comillas, ¿qué estás haciendo? Ram sujetó su varita con cautela. Si Fiona se acercaba un poco más, Ram usaría magia para contraatacar. Quiero irme de este lugar. Fiona no ocultó sus intenciones, ya que el camino que tenía delante era la mejor manera de marcharse, aunque una perla de Ender también podía teletransportarla. Pero lanzar una perla de Ender por encima de una muralla tan alta sin llamar la atención era difícil. Fiona prefería encontrar un método más fiable. En realidad, fue porque Fiona había traicionado al comerciante que podría haberla eliminado, dejándola sin más remedio que recurrir a cualquiera en su desesperación. Ya anochecía cuando Fiona llegó a la capital real, y después de todo este tiempo, hacía rato que había anochecido. Entonces, ¿podría pedirle un favor, señorita? Envíeme fuera de la capital real. Al amparo de la noche, Ran no podía ver con claridad el rostro del recién llegado, pero la figura que tenía delante comenzó a superponerse con la silueta de aquel momento. Y el cabello rubio que asomaba por debajo de la capucha confirmaba aún más esta idea. Ran extendió la mano hacia la capucha de Fiona, pero se detuvo en el aire. Ella esperaba que fuera la persona que quería ver, pero también temía que no lo fuera. Comillas, eres tú, Ran dudó, pero si era como sospechaba, entonces todo tendría sentido.
La nigromancia de la familia Arguile, el culto a las brujas, los disturbios, la premisa de todo era aquel caballero que había muerto hacía mucho tiempo. Los caramelos sin abrir son los más esperados. Puntos de diversión más 5. Fiona recordó sus días interpretando al acertijo en Gotham, y esta respuesta pareció satisfacer enormemente a Ram. Ram dejó de darle vueltas al asunto, tras echar un vistazo a Fiona, señaló el compartimento de carga del carruaje del dragón que estaba cerca. Ya no queda sitio dentro del carruaje del dragón, solo un poco de espacio aquí. Al tratarse de una carroza de dragón procedente del territorio de las bestias mágicas, los caballeros ordinarios no tenían derecho a registrarla, y el confinamiento en la capital real aún no era tan estricto. Con Reynard allí, los invasores del culto de la bruja fueron rápidamente expulsados. Gracias, Fiona subió ágilmente al carruaje del dragón. Dentro del compartimento, Rem seguía profundamente dormido. Sintiendo cierta culpa, Fiona dejó atrás una botella de poción de recuperación. Aunque Fiona se había contenido, no le parecía correcto depender de la hermana de la persona a la que acababa de perjudicar para escapar sin hacer algún gesto tangible de disculpa. Al pasar por los controles de seguridad, Fiona se escondía dentro del compartimento y, una vez que estaban lejos de los guardias, volvía a salir gateando. Tienes una hermana que te quiere mucho. De hecho, Fiona y Ran tenían mucho en común, ambas eran hermanas mayores que debían cuidar de una hermana menor. Sin embargo, por diversas razones, los dos rara vez hablaban. Ren siempre ha trabajado muy duro. La niña de cabello azul yacía en los brazos de Ram. Al parecer, al percibir el aroma de su hermana, su inquietud disminuyó considerablemente. ¿A dónde vas? Ram preguntó. ¿Quién sabe? Quizás un bosque cubierto de nieve, tal vez una ciudad construida en medio de un lago, o una alta torre que esconda un dragón gigante tampoco estaría mal. Fiona estaba de espaldas a Ram. Al percibir el estado de ánimo relajado de Fiona, Ram también comenzó a fantasear con esas escenas. No hay necesidad de tener tanta envidia. Están ahí mismo, mientras quieras, puedes verlos. Ram quería preguntar el nombre de Fiona, pero Fiona se le adelantó y lo interrumpió primero. Este no es precisamente el lugar adecuado para una conversación, ¿verdad? Te llamas Ram, ¿cierto? Nos vemos otra vez. Fiona se puso de pie, como si presintiera que Rem, que estaba al lado de Ram, estaba a punto de despertar. Esto puede ayudarla. Tal como dijiste, ella trabaja muy duro. Fiona arrojó una piedra que brillaba con una luz tenue, la cual salió disparada perpendicularmente al camino del carruaje del dragón. El viento nocturno apartó la capucha de Fiona, pero como ella estaba de espaldas a Ram, este no pudo verle la cara. Al igual que la figura que una vez la había protegido de los miembros del culto de la bruja, una larga cabellera rubia caía sobre los hombros de Fiona. Bueno, entonces. Adiós. Capítulo 39, donde descansa el alma. La perspectiva de Félix. Capital real de Lugnica. Lamento mucho haberlos convocado a todos aquí en un momento como este, pero la situación es realmente muy especial, hasta el punto de que debemos responder con la máxima seriedad. Como comandante del cuerpo de caballeros, Marcos convocó una reunión al día siguiente del ataque a la capital real. Los restos del culto de la bruja aún no han sido eliminados. Si esto no es más que una tediosa disputa partidista, permítanme retirarme primero. Cruz, sentado a un lado, habló con la persona que estaba en el escenario. Ya que es el comandante, debe haber algo realmente importante, miau. Debido a que la capital real aún se encontraba en estado de caos y muchas personas necesitaban rescate y tratamiento, Félix también había sido llamado de vuelta en medio de sus deberes médicos. Sí, entonces no perderé más tiempo. Esta reunión trata principalmente sobre la anterior invasión del culto de la bruja y su conexión con la familia Arguile. ¿Arguile? Los caballeros allí reunidos no pudieron evitar mirar a Félix, quien, naturalmente, conocía algunos de los detalles subyacentes. Tras el sacrificio de Fiona, Bane, como jefe de la familia Arguile, intentó utilizar magia prohibida para resucitarla. A diferencia de la magia curativa ordinaria, esta magia consistía enteramente en manipular las almas de los muertos, era una profanación de los difuntos. Por mucho que Félix deseara volver a ver a Fiona, no sería en absoluto de esta manera. Arrastrar un alma difunta de vuelta del otro lado y atarla a la fuerza a un cuerpo putrefacto no era salvación, era tortura, y solo causaría más dolor a la persona amada. Por lo tanto, al enterarse del plan de Bane, Félix se negoció sin la menor vacilación. Por favor, no especulen demasiado.
Ya hemos aclarado la situación, este ataque del culto de brujas se realizó en aras de la magia prohibida de la familia Arguile. Marcos tomó la iniciativa de sacar a Félix del apuro. Una magia de origen completamente desconocida no debería, en teoría, haber sido conocida por la familia Arguile. Entonces, ¿cómo se enteró el culto de la bruja? Cruz alzó la voz para preguntar. Actualmente se desconoce el origen, pero para el culto de la bruja, esta no es la primera vez. Parece que su infiltración es incluso más grave de lo que pensábamos. Marcos continuó. Además, durante este ataque, Reynard se encontró con un oponente que estaba a su altura, uno que afirmaba ser el arzobispo del culto de la bruja del orgullo. Ese es un título bastante escalofriante, miau. Félix miró hacia Reynard. Normalmente, si alguien se encontraba con Reynard, el enemigo ya estaba eliminado. Pero viéndolo ahora, las cosas parecían ser un poco diferentes. Sí, la espada del dragón fue desenvainada ante él. Aunque fue extraño, también conversé con él, no mostró mucha hostilidad. Lo más preocupante es que no tenía forma de saber si estaba vivo o muerto. ¿Comillas fue hecho picadillo directamente por la espada del dragón? Julius preguntó con cierta vacilación, ya que las palabras de Reynard eran, en efecto, un tanto extrañas. No. Cuando lo conocí, ya había notado algo extraño. Aparte del miasma que emanaban los miembros del culto de la bruja, había otra aura en él. Esa no era una aura que debiera tener una criatura viviente, se parecía mucho al aura de la muerte. Félix ya lo había mencionado antes. Comillas entonces, ¿qué intentas decir? Cruz aún no había comprendido del todo su significado. Solo había venido aquí por la invitación especial de Félix y Marcos. Sospechamos que es un producto del culto de la bruja. Si solo son esos cadáveres, no hay absolutamente ninguna necesidad de preocuparse, Miau ni siquiera tendría que intervenir, mientras toquen el sol, se incendiarán y morirán solos, Miau. Félix recordó los cadáveres invocados por el culto de la bruja, simplemente daban miedo con solo mirarlos. En este mundo mágico, deshacerse de estos muertos vivientes sin mente era demasiado fácil. Por no mencionar que estos cadáveres parecían incendiarse espontáneamente al contacto con la luz solar, lo que los convertía en meros productos mágicos inmaduros. Esa suposición es un tanto idealista. Llamémosle orgullo por ahora. Orgullo es diferente de los demás cadáveres, incluso su fuerza en combate es sin duda de primer nivel. Reynard expuso su punto de vista, y sus palabras hicieron que los caballeros comenzaran a dudar. Cadáver, familia Arguile, caballero, culto de la bruja. De repente, Félix se dio cuenta de algo, y un inusual silencio se apoderó de la sala de reuniones. Los restos de Fiona aún no habían sido recuperados, lo cual era motivo de dolor para Félix, y Marcos ya había dejado las cosas muy claras. Pero antes de encontrar pruebas definitivas, nadie podía demostrar que el enemigo que tenían delante fuera esa persona. Si eso es cierto, entonces sin duda hay que tomárselo en serio. Puede sonar un poco insultante, pero la mayoría de los presentes no están a la altura de Pride. Julius parecía no haberse percatado aún de la insinuación de Reynard, mientras que los demás caballeros comenzaron a susurrar entre sí. Se levanta la sesión. Félix siguió optando por vestirse con ropa de mujer, como en la trama original, aunque esta vez había algunas diferencias. Seguiré viviendo dignamente, asumiendo también la parte de One-chan. A raíz del ataque sufrido hace 2 años, Félix empezó a esforzarse mucho por superarse, culpándose constantemente por no haber podido ayudar a Fiona al final. Félix comenzó a adentrarse en la magia curativa, obteniendo finalmente el título de azul, tal como en la historia original. Se convirtió en el sanador de magia de agua más destacado del reino de Lugnica, pero aún así, nada podía cambiarse. Folie murió de una enfermedad incurable, y su hermana falleció antes que él por razones desconocidas. En un raro espacio abierto dentro de la capital real de Lugnica, Félix llegó con una soltura casi despreocupada. Hileras de espadas rotas estaban clavadas en la tierra como espejos, y justo delante de Félix había una lápida. Ni siquiera estaba el cuerpo del dueño de la tumba dentro, era simplemente un cenotafio. Una brisa sopló sobre la cabeza de Félix, como si le estuviera revolviendo el pelo. Félix extrañaba a su único pariente cada instante de cada día, pero en ese momento, también era cuando más temía ver esa figura. Si el cuerpo de Fiona hubiera sido profanado por el culto de la bruja, Félix tendría que encontrar una manera de dejarla descansar en paz, y eso significaría que Félix tendría que matar a su propia hermana con sus propias manos. Esto era demasiado cruel para un Félix que había perdido a su único familiar.
Capítulo 40, la historia de fantasmas de Lugnica, contada por un buscador de diversión. Sonido metálico. La espada afilada cortó la carne. A medida que la sangre carmesí se volvía negra como el carbón, las heridas en el cuerpo de Fiona sanaron rápidamente. Parece que cuanto más me fusiono con cráneos de esqueletos Viter, más se acercan mis habilidades a la naturaleza del Viter. Al matar bestias demoníacas, las heridas de Fiona comenzaron a sanar rápidamente. Aunque su barra de salud era escasa, no temía las tácticas de la oleada humana. Porque mientras lograra matar a alguien, podía recuperarse rápidamente. Parece que Emilia ya ha sido invitada por Rosual a unirse al campamento de Mefras, lo que significa que la llegada de Subaru no está muy lejos. Fiona se lavó las manchas del cuerpo con agua tibia. Hacía poco que había causado un gran revuelo en la capital real de Lugnica, y sin embargo tenía que regresar tan pronto. La situación está empezando a ponerse un poco problemática. Debido a que Fiona había denunciado al topo del culto de la bruja y la capital real estaba actualmente purgando los restos del culto, no pudo encontrar una manera de entrar ni siquiera después de consultar el evangelio. ¿Debería buscar un comerciante? Ram y los demás acababan de abandonar la capital y no regresarían pronto, y los contactos que Fiona había tenido anteriormente ya no servían. Por lo tanto, Fiona solo podía esperar que un comerciante avaricioso la introdujera de contrabando en la capital, de lo contrario, tendría que usar una perla de Ender para abrirse paso a la fuerza. Punto. La perspectiva de Otto. Retumbar era el sonido del carruaje de un mercader tirado por un dragón. Fiona no estaba lejos del camino principal por donde pasaba el mercader, y por eso muchas bestias demoníacas merodeaban por allí en busca de comida. En la visión de Fiona, todos los seres vivos estaban marcados con un tenue brillo. Probablemente, esta era la razón por la que un Viter podía encontrar fácilmente criaturas en el mundo Mad. Un comerciante vestido completamente de verde viajaba con cautela por esta carretera principal. Aunque Otto era solo un comerciante. Poseía una protección divina muy práctica, la protección divina del lenguaje del alma. En pocas palabras, podía oír las voces de los animales. Comillas, ¿de verdad es seguro aquí? ¿No estaba antes infestado de bestias demoníacas? Sinceramente, si no consigo sacar este cargamento, ni siquiera me alcanzará para comprar vino. El joven de cabello canoso miró a su alrededor con recelo, aterrorizado de que una manada de bestias demoníacas sedientas de sangre saltara y lo despedazara. Comillas, ¿una aura inquietante? ¿No dijiste que estaba bien antes? ¿Qué quieres decir con que se parece demasiado a un cadáver como para notar la diferencia? Otto quedó algo sin palabras ante la explicación del dragón terrestre. Al fin y al cabo, era un mercader sin ninguna habilidad para el combate, dependía por completo de su protección divina para evitar el peligro mientras viajaba por la naturaleza. Comillas, oh, Dios mío, ¿podría subirme? Una muchacha rubia con una gruesa capa estaba de pie junto al camino, saludando con la mano al carruaje del dragón que se acercaba. Era temprano por la mañana en el bosque, y la niebla del amanecer aún no se había disipado. El frío característico de la naturaleza salvaje hizo que Otto temblara instintivamente. Comillas, ¿está sola la señora? Otto observó los alrededores con recelo. Una chica que apareciera de repente en medio de la nada debería despertar sospechas en cualquiera. Sin embargo, gracias a su protección divina, Otto escuchó las voces de otras criaturas, y no había gente cerca. ¿No son bandidos? ¿En qué puedo ayudarle? Otto finalmente detuvo el carruaje del dragón. El dragón terrestre que tiraba del carruaje disminuyó su marcha con mucha reticencia. La percepción de una criatura supera con creces la de un humano, y el dragón terrestre resoplaba inquieto. Lo siento, normalmente no es así. Parece que el ambiente de por aquí lo está haciendo un poco incómodo. Otto explicó amablemente. Comillas, ¿podría usted llevarme a la capital real de Lugnica? El pago no será un problema. La chica rubia dijo mientras sacaba un puñado de pepitas de oro de su bolsillo. La enorme cantidad hizo que Otto abriera los ojos de par en par. ¿Es ella la hija de un noble que se escapó en busca de aventuras? Otto completó mentalmente la identidad de la chica, lo que también explicaba por qué una chica con tanto dinero aparecería allí. No ocurrió nada inesperado mientras ella embarcaba. Otto no quería demorarse más, el silencio sepulcral del entorno le dificultaba la respiración. Por cierto, ¿cómo debo dirigirme a la señora? Me llamo Feliz. Puntos de diversión +1. Bueno, señorita Feliz, ¿a qué va usted a la capital real? Para volver a casa, por supuesto. ¿Es eso así? La respuesta de Fiona confirmó una vez más las sospechas de Otto.
Sin embargo, tal vez afectado por el ambiente del momento, Otto seguía sudando frío. De vuelta en la capital real de Lugnica, el aura de Fiona había sido difícil de detectar porque Reynard la había herido gravemente y el Evangelio la había enmascarado. Ahora, tras varios días de recuperación y de absorber una enorme cantidad de fuerza vital de bestias demoníacas, su fuerza había vuelto hacía tiempo a su máximo nivel. Por cierto, señor Otto, ha oído un rumor. Comillas que rumor, una idea traviesa y juguetona surgió de repente en el corazón de Fiona, así que se inclinó hacia el todavía conmocionado Otto con una sonrisa maliciosa. Hay un rumor en Lugnica. En lugares con poca luz, hay que tener mucho cuidado. Sobre todo con mujeres desconocidas, nunca las dejes subir a tu carruaje así como así. Trago el tono ligeramente inquietante de Fiona, combinado con esa aura perturbadora, logró que Otto tragara saliva con dificultad. ¿Por qué? Ella podría no ser humana. Sobresaltado, Otto estuvo a punto de estrellar el carruaje del dragón contra una zanja. Puntos de diversión más 5. Comillas jajajaja, una dama noble con mala personalidad, pero con mucho dinero. Comillas, una historia de terror que te has inventado basada en ti mismo. No puedes asustarme en absoluto. Otto seguía intentando disimular, pero sus piernas temblorosas ya lo habían delatado. ¿Por qué vendría la señorita Feliz a un lugar tan peligroso? No intento asustarla, pero percibimos una aura peligrosa en el bosque. Aunque Fiona lo había asustado, él amablemente le advirtió que su situación anterior había sido muy peligrosa. Estás mintiendo, ¿verdad? No me asustarás, señor Otto. Por supuesto, Fiona conocía la protección divina de Otto. El dragón terrestre que estaba junto a ellos ni siquiera se atrevió a mirar en esa dirección, y mucho menos a advertir a Otto. Dragón terrestre, ancestros míos, miren lo que han traído consigo. Esta es mi protección divina, la fuente de mi confianza para evitar el peligro en el camino. De todos modos, señorita Feliz, será mejor que no vaya a lugares como este si puede evitarlo. Otto le dijo seriamente a esta chica completamente ingenua. Comillas, ¿de verdad? Entonces el señor Otto ve dónde reside esa aura peligrosa. Fiona le preguntó a Otto en tono burlón. No, pero ya nos hemos alejado del peligro. Comillas, muchísimas gracias entonces, señor Otto. Capítulo 41, el joven predilecto. Capital real de Lugnica. Adiós. El dragón terrestre de Otto jamás había corrido tan rápido en su vida. En un abrir y cerrar de ojos para Fiona, Otto y su carroza de dragón ya habían desaparecido. Al colocar una perla de Ender en una botella y pedirle a Otto que la rompiera dentro de la capital real, Fiona entró una vez más en la capital real de Lugnica bajo el pretexto de un pequeño truco de magia. Según los cálculos de Fiona sobre la trama, no pasaría mucho tiempo antes de que Subaru llegara a este mundo. Para competir a tiempo por este pilar del mundo, estos riesgos eran necesarios. Cazador de tripas. Reynard. Fiona calculó la cantidad de hombres con los que tenía que lidiar, temía que, si su identidad se descubriera ahora, sería perseguida por toda la capital real de Lugnica. Por cierto, ¿a qué lugar exacto se transmigró Subaru? Fiona se esforzó por recordar, pero no parecía haber ningún punto de referencia específico en la trama. La única referencia era un puesto de fruta, pero la capital real de Lugnica no era una pequeña ciudad de condado, y los puestos de fruta eran innumerables. Además, debido a los cambios demográficos, algunos edificios y puestos cambiarían. Y lo más importante, Fiona tenía un pésimo sentido de la orientación. ¿Acaso no está también en el Evangelio? El Evangelio que Fiona tenía en sus manos era simplemente una imitación de baja calidad del Evangelio auténtico, cuya función principal era controlar a todo el culto de la bruja. En cuanto a la predicción del futuro, a menudo resultaba inexacta debido a la participación de Subaru. Esto es malo. ¿Debería ir y robarle el objeto a Roswell? Ya que formo parte del culto de la bruja, ¿qué tiene de malo hacer un poco de maldad? Fiona yacía en una posada de mala muerte, absorta en sus pensamientos. Parecía que no había mucho que pudiera hacer antes de la llegada de Subaru. Por un lado, temía llamar la atención de Reynard, y por otro, le preocupaba que cierta persona de cabello blanco y corazón malvado se entrometiera. Hay escasez de contenido. Un día cualquiera. Capital real de Lugnica. Un joven con expresión ansiosa corría calle abajo, aparentemente dirigiéndose hacia una dirección previamente acordada. ¿Qué demonios está pasando? No era todavía de noche. Además, Puck me pidió que cuidara de Satella. El joven vestía ropa moderna y llevaba una bolsa de plástico de supermercado. Tenía el pelo negro y no tenía el típico aspecto de protagonista, incluso parecía un poco fiero.
Natsuki Subaru, el protagonista masculino de la serie Re-Zero, no tenía ninguna habilidad de combate. Su único privilegio era que el mundo se reiniciaría tras su muerte. Subaru corrió a través de las calles abarrotadas hacia el escondite del viejo Ron porque, en el primer punto de guardado, Subaru y los demás se habían encontrado con el asesino cazador de Gut en la taberna. Todos habían perecido sin excepción, y en ese momento, Subaru aún no tenía claro cuál era su verdadera habilidad. Simplemente sentía que todo lo sucedido había sido como una ilusión. Tenía la intención de regresar a la taberna, tal como habían acordado en la primera partida guardada. Sin embargo, su camino quedó bloqueado por el trío que se encontraba en el callejón. ¿A quién se echó de menos? Quizás se trataba de alguien insignificante. Esto es realmente terrible. ¿Por qué me perdí en la capital real durante todo un día? Qué mala suerte tener que pasar un día entero en bicicleta solo para encontrar el lugar exacto. Fiona había maldecido el evangelio innumerables veces en su corazón, encontrar a alguien era tan difícil. No se trata simplemente de repetir el proceso y luego cambiar el destino. No es que sea una habilidad particularmente complicada, pero aún no logro encontrarlo. La insignificante Fiona refunfuñó al llegar también al callejón. La coincidencia fue un tanto fortuita, Fiona se encontraba justo entre Subaru y el trío. Subaru, que no tuvo tiempo de mirar por dónde iba, se estrelló directamente contra la coraza de Fiona. Comillas sonido metálico. C-O-Y-O un claro sonido de metal chocando. ¡Ay, ay, ay! Siento como si me hubieran golpeado la cabeza con una llave inglesa. Me duele muchísimo. Oigan, ¿a qué están jugando ustedes dos? Entreguen todo lo que sea valioso. Tras desestabilizar brevemente a Subaru, el trío que acompañaba a Fiona intervino. Aquejados por la pobreza, los tres habían optado por extorsionar en la capital real. Fiona ya se había topado con algo así antes. Cuando era caballero del reino, había conocido a mucha gente como ella. Como era de esperar, Fiona los envió a todos a prisión. Digo, ¿acaso no les han dado una lección ya? ¿Piensan vengarse ahora que ven que soy el único que queda? Subaru dijo mientras se frotaba la cabeza. El impacto de hace un momento no fue nada leve, lo que lo dejó un poco aturdido. ¿De qué estás hablando, chico? Entrega tus objetos de valor obedientemente. Y tú, el de la túnica, no creas que puedes escaparte solo porque tienes un aspecto aterrador. De entre los delgados, los bajos y los gordos, el delgado habló primero, mientras que el bajo continuó diciendo cosas desagradables de una manera molesta. Pero esta vez, Subaru no pensaba quedarse de brazos cruzados. Tras haber presenciado la muerte de Satella en el primer bucle, seguía angustiado por la vida de los demás. Al igual que en la trama original, Subaru optó por tomar la iniciativa. Coma, arrodíllate como un perro y suplica piedad. Antes de que el bajito pudiera terminar de hablar, un gancho de Subaru impactó en la barbilla del delgado, quien también recibió una patada. Inmediatamente después, Subaru quiso atacar las zonas vitales del gordo. Quizás debido al impacto de la colisión entre Subaru y Fiona hace un momento, los movimientos de Subaru fueron, desafortunadamente, unas fracciones más lentos, y el gordo aprovechó la oportunidad. Subaru fue entonces golpeado en el abdomen por el gordo, perdiendo instantáneamente la capacidad de moverse. Comillas tos al ver a Subaru en desventaja, el trío quiso aprovechar la oportunidad para ensañarse con él mientras estaba en el suelo, pero Fiona no permitió que ese comportamiento continuara. Comillas esto es realmente desagradable. Fiona se quitó la capucha, dejando ver su rostro en el callejón. Su larga cabellera rubia estaba cuidadosamente recogida. Sus ojos, bajo las cejas finas como puntos, reflejaban una quietud cadavérica, y su sonrisa resultaba algo escalofriante. Con la túnica, la armadura negra y la espada negra, prácticamente tenía escritas en la cara las palabras no te metas conmigo. Comillas. ¿Y tú quién eres, tía? Intentando hacerte la heroína. El bajito parecía no haber comprendido la situación actual, y seguía burlándose de Fiona, que quería ayudar a Subaru, con una expresión indiferente. Quizás, según su interpretación, 3 contra 2 significaba que la ventaja era suya. Comillas tía. ¡Ay! Si Félix estuviera aquí, se daría cuenta de que Fiona estaba enfadada. Los ojos de la chica se entrecerraron ligeramente, destellando con una luz peligrosa. No confiar en ustedes mismos, sino elegir robar a los demás. Intimidación por superioridad numérica, y lo que más odio es el 3 contra 1. Y tengo 19 años, y siempre tendré 19.
Fiona pateó al gordo, y este salió volando del callejón junto con los otros dos. La velocidad fue tal que incluso produjo una explosión sónica. Ahora se ve mucho más ordenado. Entonces, ¿estás bien? Capítulo 42, tú también buscas una chica de cabello plateado. Invadir, qué fuerte. Subaru, naturalmente, vio la serie de movimientos de Fiona, solo sintió una mancha borrosa ante sus ojos, y el trío que tenía delante fue pateado volando por Fiona. ¿Me han halagado? Hacía tanto tiempo que no recibía algo así, por fin algo agradable. Pero no me sigas elogiando, podría volverme un poco engreída. Fiona dijo mientras se pellizcaba la punta de los dedos como si sostuviera un pequeño universo, mientras Subaru comenzaba a pensar, porque en la visión de hace un momento, se había encontrado con un enemigo invencible y poderoso. Por lo tanto, Subaru también quería encontrar a alguien que pudiera ayudarlo. Aguanta un momento. Al ver que Fiona estaba a punto de marcharse, Subaru la llamó de repente, que era justo lo que Fiona quería. Una herramienta natural para acumular puntos de diversión, sería un desperdicio no aprovecharlo. Con solo ver a Subaru hace un momento, ya había cosechado 100 puntos de diversión. Fiona ni siquiera se atrevía a imaginar cuántos puntos de diversión podría conseguir en el futuro. ¿Eres un caballero? No, puedes pensar en mí como ¿un mercenario? Fiona lo dijo pensativa. Viéndolo ahora, la situación de Fiona era, en efecto, similar a la de una mercenaria. En el culto de la bruja, ella era del tipo que solo ostentaba un título pero no hacía ningún trabajo. De vez en cuando, aceptaba encargos para ganar algo de dinero extra. Si bien las partículas de oro de Mac eran útiles, usar demasiadas levantaría sospechas. ¿Quién andaría por ahí con oro todos los días sin motivo alguno cuando hay una moneda perfectamente válida disponible? Genial, ¿entonces puedo contratarte? Un caballero con semejante poder de combate desempeñaría sin duda un papel importante en las próximas batallas. Aunque Subaru no quería tener ningún conflicto con el cazador de tripas, comprendió la lógica de preparación para un futuro incierto. Comillas, contratarme. Aunque no tengo nada particularmente urgente entre manos. Bueno, considerémoslo como una forma de ganar un dinero extra. Fiona sabía perfectamente que Subaru no tenía ni un céntimo, pero de cierto modo, Subaru ya estaba pagando. Comillas, genial. Al ver que Fiona no se negaba, Subaru se apresuró a subir. Fiona también se dio cuenta de que Subaru tenía mucha prisa. También sabía que el periodo de tiempo actual probablemente se encontraba en el segundo o tercer ciclo. Es más bien la segunda opción. Si yo no estuviera aquí, Subaru ya debería haber ido a la cabaña del viejo Rom. Fiona se volvió a poner la capucha. El hecho de haber pateado al trío y haberlos lanzado por los aires hacía un momento ya había causado bastante revuelo. Si Subaru y Fiona se quedaban allí más tiempo, no pasaría mucho antes de que un caballero pelirrojo viniera a entrenar con Fiona. Creo que aún no me he presentado. Me llamo Subaru. Hablando de eso. Fiona ya había anticipado lo que Subaru quería decir. Aunque el Subaru actual no entendía lo que significaba el culto de la bruja. Los demás lo sabían muy bien. Si Subaru dejaba escapar esa información por accidente, podría ocurrir algo inesperado. Por cierto, señorita Feli, ¿tiene algún otro asunto que atender? Subaru notó que Fiona parecía un poco distraída. De hecho, Fiona estaba pensando en estrategias para lidiar con el cazador de Guti Reinar. El cazador de tripas era manejable, el poder de combate actual de Fiona no era precisamente bajo. Como mínimo, enfrentarse a una Elsa no supondría un gran problema. Lo que ocurría era que, al tratarse de la capital real de Lugnica, si el alboroto era demasiado grande, traería más problemas. No es nada urgente, solo estoy buscando a alguien. Para entonces, los dos habían llegado frente a la taberna del viejo Rom. Normalmente, para entrar en la taberna se necesitaba una contraseña o algo similar. Sin embargo, con Fiona presente, los dos entraron fácilmente en la taberna. Si quieres ir de excursión, busca otro sitio. Este no es precisamente un lugar para relajarse. El corpulento anciano Rom estaba bebiendo detrás de la barra. Fiona también sentía cierto interés por aquel pequeño ladrón que poseía el último linaje de la familia real de Lugnica. El propósito de Subaru al venir aquí era ayudar a Emilia a encontrar su insignia, que había sido robada por el ladrón habitual de la taberna, Felt. Felt era el último descendiente de la caída familia real de Lugnica, expulsado del palacio por ciertas razones. ¿Coma una insignia con una piedra preciosa? No la quiero. El viejo Rom negó con la cabeza. Parecía que Felt no había regresado a la taberna a esas horas.
Aún era temprano, no volvería hasta el anochecer. Parece que tendré que ir a buscarla activamente. Subaru pensó que, puesto que tenía a una persona de la zona con él, podía pedirle a Fiona que lo llevara a buscar a Felt. Comillas, quieren que yo marque el camino. Imposible. Comillas. ¿Por qué? ¿No habíamos acordado que yo te contrataría? No es que no quiera, es solo que yo tampoco sé cómo hacerlo. También puedes pensar que es mi primera vez aquí. Fiona se frotó la nariz con aire culpable. Jamás admitiría que tenía tan mal sentido de la orientación. Para encontrar el camino, necesitaría el Evangelio, y ese tipo de cosas no eran apropiadas para ser llevadas a un lugar como este. La capital real de Lubnica se construyó al pie de una montaña, con el castillo real en la cima. A medida que el terreno descendía, los habitantes se empobrecieron cada vez más. Para cuando llegaron a la taberna del viejo Rom, se había convertido por completo en un tugurio. Aparte de casas en ruinas, solo había niños harapientos. Fiona y Subaru estaban sentados en la entrada de la taberna. Sin otra opción, Subaru solo podía esperar la llegada de Felt, con la intención de intercambiar la insignia que Felt tenía en sus manos mediante trueque. Fiona no tenía nada que hacer, así que simplemente sacó un poco de pan y lo repartió entre los niños que estaban alrededor. ¿No odias este tipo de cosas? Subaru preguntó con cierta sorpresa. De camino, Fiona había mostrado una mirada de desdén hacia el comportamiento de algunos indigentes, lo que hizo que Subaru pensara que Fiona era el tipo de persona a la que solo le importaba el dinero. Ah. ¿Odio? Quizás lo hayas entendido mal. Creo que la gente se divide en rangos, pero mi método de distinción no es el linaje ni el dinero, sino el espíritu. Una vida tenaz que se niega a rendirse y lucha por crecer. Hasta los dioses sentirían lástima por ella. Las palabras de Fiona sorprendieron a Subaru. Quizás debido a los estereotipos del género Isekai, pensaba que los mercenarios típicos debían ser personas groseras. Alguien como Fiona parecía más bien una caballera ortodoxa o una dama noble. Por cierto, señorita Feli, ¿a quién busca? Una chica de cabello plateado. Fiona dijo con una sonrisa traviesa. Comillas, una chica de pelo plateado. Subaru simplemente pensó que no podía ser una coincidencia. Lo que no sabía era que Fiona estaba hablando de Pandora, mientras él pensaba en Emilia, cuyo nombre aún desconocía. Comillas, ¿para qué buscas a una chica de pelo plateado? Por la conversación que tuvo con el viejo Rom hace un momento, Subaru pareció comprender que el cabello plateado no era popular en este mundo. Hay muchas cosas, pero lo que más deseo es matarla. La expresión sombría de Fiona no parecía una broma. Por casualidad no sabrás algo, ¿verdad? Como si presintiera algo, Fiona se inclinó directamente hacia ella. Subaru puntos de diversión más 70. Capítulo 43, el culto de la bruja y el asesino. Comillas, absolutamente. Absolutamente no. Subaru reaccionó de inmediato, maldiciendo en secreto su suerte. Quería encontrar un asistente, pero en su lugar se encontró con otro grupo de personas problemáticas. Si Subaru seguía preguntando por la chica de pelo plateado que Fiona había mencionado, temía que eso despertara sus sospechas. ¿En serio? Te ves muy nervioso. ¿Te encuentras mal? Fiona continuó con una sonrisa traviesa. Sí, tal vez el pequeño Subaru se esforzó demasiado, jajaja. Subaru se rió, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Según las tramas de las novelas ligeras que había leído, no podía mostrar ninguna debilidad en un momento como este. Comillas, ¿es así? Creí que una chica que te gustaba te había salvado cuando estabas en problemas, y que luego te enamoraste tanto de ella que decidiste ayudarla a esconder cosas. Subaru puntos de diversión más 100. ¿Feliz tiene algún tipo de subclase, como ser un mago que puede ver el futuro? No, no soy bueno en magia ni nada por el estilo. Fiona se encogió de hombros, aparentemente muy satisfecha con sus ganancias esta vez. En realidad, acabo de darme cuenta de que parece que no puedo contratarte. Eres un mercenario, ¿verdad? Como es un trabajo, naturalmente necesitas una comisión. Probablemente, tal vez, no pueda pagarte la tarifa correspondiente. Sin embargo, podría trabajar en un restaurante o algo así más adelante lavando platos para pagar los gastos actuales. En resumen, no puedo seguir contratándote ahora mismo. Subaru comenzó a pensar en soluciones, tratando de encontrar una manera de deshacerse de esa comillas maldición comillas Fiona, pero Fiona claramente sabía lo que él estaba pensando. Intentando echarme. Ni hablar. Eso sí que es un dolor de cabeza. Sin una comisión, ya no puedo ayudarte. Comillas ahí, ya recuerdo.
Se supone que debo hacer una buena acción todos los días. Hoy te ayudaré gratis. ¿Comillas? Pero, ¿no me ayudaste ya antes? Eso debería contar como una buena acción. Subaru seguía librando una última batalla. Nadie dice que solo puedas hacer una buena acción al día. Considéralo simplemente un adelanto de la cuota de mañana. Subaru, me está robando todas mis frases. Puntos de diversión más 20. Subaru jamás imaginó que la retórica que usaba para engañar a Emilia en el bucle anterior ahora sería utilizada contra él por Fiona. Al final, Subaru no pudo encontrar una razón adecuada para despedir a Fiona y no tuvo más remedio que dejarla quedarse y que le ayudara. Soy rico. No esperaba obtener tantos puntos de diversión. En ese momento, Fiona ya había ignorado la expresión deprimida de Subaru. En apenas unas pocas frases, había acumulado casi suficientes puntos de diversión para 2 tiradas. ¿Qué clase de vida miserable llevaba antes? Fiona se sentó en una roca cercana y comenzó a tomar el té de la tarde. Cuando Felt llegó, ya estaba anocheciendo. No tardaría mucho en llegar el cazador de tripas. Comillas, ¿quiénes son ustedes? Están estorbando. Felt los miró a ambos. Aunque Fiona llevaba armadura, no era la armadura de un caballero del reino, ni tampoco lucía ningún escudo familiar correspondiente. Por lo tanto, Felt supuso naturalmente que se trataba simplemente de una mercenaria o alguien similar. Comillas, genial, por fin estás aquí. Vamos a casa del viejo Rom a intercambiar el objeto ahora mismo. Al final, como era de esperar, el grupo volvió a entrar en la taberna. El objeto que Subaru quería intercambiar con Felt era su teléfono. Considerando el nivel tecnológico de este mundo, algo como un teléfono definitivamente no existía. Dada su rareza, sin duda podría intentar cambiarlo por la insignia que Felt tenía en la mano. Subaru logró engañar a Felt y al viejo Rom usando la función de cámara. Sin embargo, a Fiona no le interesaba ese teléfono plegable anticuado. Cuando transmigró, usaba un teléfono inteligente con pantalla táctil. Tanto su inteligencia como la calidad de su cámara superaban con creces al antiguo teléfono que Subaru tenía en la mano. Al menos 20 monedas de oro sagradas. Ese era el precio que ofrecía el viejo Rom, pero Felt no estaba dispuesta a cambiar el insignia que tenía en la mano por un Subaru. Porque debía atenerse a su ética profesional, puesto que había aceptado la solicitud de otra persona, no podía vender el artículo solicitado a un tercero sin autorización. Ella está aquí. Fiona sintió que una criatura humanoide con una vitalidad desbordante se acercaba. Sin pensarlo, supo que era la cazadora de tripas, Elsa. No esperaba que hubiera tanta gente. Entró una mujer vestida de negro. Su llamativo atuendo y las afiladas cuchillas gemelas que llevaba a la espalda revelaron su identidad. Tan peligroso como sugerían los informes de inteligencia. Fiona no intervino en su conversación, limitándose a dar sorbos al té que tenía en la mano de vez en cuando. Este anciano no supone ningún problema, pero ¿qué ocurre con este joven y el caballero que está a su lado? Elsa miró a su alrededor y finalmente fijó su mirada en la más peligrosa, Fiona. Este joven es tu rival en la puja, y aquel de allí es su subordinado. A Felt no le importaba la identidad de Subaru, lo único que le importaba era tener suficiente dinero. La situación se desarrolló tal como en la historia original. Varias personas se sentaron a la mesa de negociación, y Elsa perdió contra Subaru porque no tenía fondos suficientes. Elsa se puso de pie impotente, aparentemente decidiendo marcharse porque no podía comprar lo que necesitaba. Por cierto, jovencito, ¿por qué quieres comprar esta insignia? Por supuesto, es para devolverlo a... Subaru se quedó paralizado de repente. Como el comportamiento anterior de Fiona lo había puesto en alerta, no terminó la frase. Simplemente creo que tiene valor de colección. ¿Sabes? Me gustan mucho las cosas brillantes como esta, y tengo muchas figuritas en mi colección en casa. ¿Es así? Pues entonces no hay nada que hacer. Elsa se levantó, terminó la leche que tenía en la mano y salió de la taberna. Comillas excelente, comillas impresionante. Felt y Subaru consiguieron lo que querían, pero Fiona permaneció en silencio. Este momento de alegría no duraría mucho. Disculpen las molestias. Subaru vino específicamente para agradecerle a Fiona. Al menos ella se había quedado a su lado todo el tiempo. Su contrato expiró automáticamente una vez que Subaru obtuvo el insignia. En ese caso, no me queda nada que hacer. Fiona volvió a colocarse la capucha y le dirigió a Subaru una mirada significativa. La perspectiva de Subaru. El niño, emocionado, corría por los estrechos senderos de los barrios bajos. El éxito inesperado había adormecido un poco sus pensamientos.
Ahora solo pensaba en devolverle la insignia a Emilia lo antes posible. Tal como lo esperaba, una figura vestida de blanco apareció en la calle a lo lejos. Satella, pero antes de que el chico que ondeaba la insignia pudiera siquiera gritar, se desplomó directamente al suelo. No esperaba que te involucraras tanto. Elsa salió de las sombras, con la espada manchada de sangre. Después de que Fiona se marchara, Elsa siguió a Subaru. Regreso por muerte activado. Capítulo 44, el poco confiable Félix. El camino hacia el Remundo estaba lleno de gente, pero ocasionalmente, había algunos bichos raros. Fiona era la que estaba sentada en medio de la carretera, mientras que Natsuki Subaru era la que estaba siendo arrastrada hacia atrás. Como era de esperar, aunque todavía necesitamos alejarnos un poco. Un solo caso de Vainglory ya es bastante problemático, provocar un caso de Jealousy sería aún peor. Fiona seguía a una distancia prudencial detrás de Natsuki Subaru. La vida y la muerte de Fiona ya no estaban bajo la jurisdicción del mundo real, así que tuvo que seguir adelante por su cuenta. Tos. Natsuki Subaru, recuperándose del dolor y la asfixia, miró fijamente al dueño del puesto de frutas que tenía delante, con la mirada perdida. Dime, jovencito, ¿vas a comprar una manzana? Tras haber muerto ya 2 veces, Natsuki Subaru finalmente se dio cuenta de que todo lo que acababa de suceder no era una ilusión, sino un hecho. Lo siento, soy un pobre indigente de pies a cabeza. Una de las mayores virtudes de Natsuki Subaru era su capacidad para recuperar rápidamente sus emociones. Algunos decían que Natsuki Subaru era una persona común y corriente, pero Fiona jamás había visto a nadie que pudiera bromear con los demás inmediatamente después de morir. Tras comprender su situación, Natsuki Subaru comenzó a organizar sus pertenencias en una esquina cercana. Eso es todo. No se trata de una predicción del futuro ni de una alucinación, sino de una habilidad que permite crear bucles temporales. Natsuki Subaru finalmente había comprendido su habilidad para hacer trampa. Si ese es el caso, supongo que ya no tengo nada que ver con Satella. Una extraña sensación de miedo hizo que el joven quisiera retroceder, pero los hermosos recuerdos que guardaba en lo más profundo de su corazón parecían impedírselo. Sí. Espera, no, ¿de dónde salió ese monólogo? Natsuki Subaru miró sorprendido a la figura que estaba detrás de él, una chica rubia estaba allí de pie, sonriendo radiantemente. Feliz, ay. ¿De verdad me conoce el joven que conocí por casualidad en la calle? Fiona dijo, encontrando sorpresa. Eso es seguro. Al fin y al cabo, hace mucho que oí hablar de una mercenaria tan excepcional como la señorita Félix. Natsuki Subaru se prestó a seguir el tema de Fiona, porque no había olvidado las palabras que ella le había dicho antes sobre matar a la chica de pelo blanco. Si Fiona conociera a Emilia, quién sabe qué tipo de problemas podrían surgir. Ay. Si es así, es realmente gratificante. Si me reconociera un conocido, imagino que sería como ver un fantasma. Fiona se puso guantes específicamente y jugaba con una llamativa manzana que sostenía en la mano. Bueno, si no hay nada más, me iré. Josh. Decidido. Ya que eres fan mío, debo ayudarte a resolver tus problemas. Fiona se dijo a sí misma, mientras seguía también a la reacia Natsuki Subaru. ¿Qué es esta sensación de estar siendo acosado por un pervertido? Jeje, tantos puntos divertidos, ser un pervertido me parece bien. No te estaba halagando, oye. Sin poder hacer nada, Natsuki Subaru solo pudo llevarse a Fiona para empezar a buscar las huellas de Emilia, siguiendo el rastro que Emilia dejó mientras perseguía a Felt. Natsuki Subaru pronto los persiguió hasta el callejón y, como era de esperar, el trío formado por el chico bajo, el delgado y el gordo lo estaba esperando dentro. Entonces está decidido, eres tú. Feliz-chan. Tras recibir la orden, Fiona se dirigió naturalmente al frente, y el trío, que parecía triunfante, vaciló al ver a Fiona completamente armada. Finalmente, Fiona se detuvo frente a los 3, y los chicos bajo, delgado y gordo incluso, de forma subconsciente, le abrieron paso. Me largo de aquí. Al ver que el camino estaba despejado frente a ella, Fiona echó a correr, y Natsuki Subaru, al ver que las cosas no pintaban bien, la siguió de cerca. Me habré equivocado de guión. No deberías ser tú quien se encargue de ellos. Pero no habían despejado ya el camino. El trío ni siquiera reaccionó cuando los dos ya habían corrido una larga distancia. Para cuando el más delgado quiso perseguirlos, ambos ya habían desaparecido al doblar la esquina. Me he quedado sin palabras.
Porque Fiona sabía que Reynard estaba cerca en ese momento. Si Fiona causaba demasiado alboroto, la espada del dragón vendría a poner a prueba la dureza de su cuello. Jadeo, por cierto, deberíamos ir a buscar la residencia de Felt ahora mismo y recuperar el objeto cuanto antes. Natsuki Subaru jadeaba mientras empezaba a pensar en la estrategia actual, porque la insignia estaba en manos de Felt. Incluso si Natsuki Subaru encontrara a Emilia ahora, sería inútil. Comillas, ¿qué libro estás leyendo? Al no ver a nadie alrededor, Fiona sacó el Evangelio sin ningún tipo de ocultamiento. Comillas, ¿ah? ¿Esto? Esta es la herramienta de Mickey Mouse Clubhouse que usaré más tarde. Tras confirmar la ubicación de Felt, Fiona guardó el Evangelio inmediatamente. Por cierto, ¿Feliz es de aquí? Más o menos, mi hermano está en la capital real. A Fiona no le importaba disimularlo, puesto que tenía que interactuar con Natsuki Subaru, ocultarlo era inútil. Además, él mismo descubriría algunos problemas más adelante. Por cierto, si eres de la zona y tienes un pésimo sentido de la orientación, y aún necesitas un mapa para encontrar el camino, ¿cómo es que tu hermano se sintió cómodo dejándote salir sola? Natsuki Subaru replicó sin palabras. Al principio estaba preocupado, pero después ya no había motivo para preocuparse. Fiona dijo la verdad. Y justo cuando los dos estaban charlando, Natsuki Subaru se encontró con el gran jefe de la primera mazmorra, la cazadora de tripas, Elsa. Comillas, estallido sin prestar atención, Natsuki Subaru chocó con ella de nuevo. Ten cuidado al caminar. Fiona dijo con sarcasmo desde un lado, mientras Natsuki Subaru se quedaba atónito. Esa mujer que lo había matado 2 veces había aparecido frente a él antes de lo previsto. Lo siento mucho, tengo cosas que hacer, así que... No tengas miedo, no te haré daño. Como asesina, Elsa era extremadamente sensible a la hora de interpretar las emociones de su presa, y Natsuki Subaru desconocía la fuerza específica de Fiona en ese momento. Dado que aún no había visto el insignia, actuar precipitadamente sería realmente perjudicial para el objetivo de Natsuki Subaru. ¡Ay, qué patético eres! ¿Cómo puedes tener tanto miedo? Pareces un don nadie. Una mano se posó sobre el hombro de Natsuki Subaru, lo que hizo que la desconfiada Elsa retrocediera un paso. Elsa, que llevaba mucho tiempo lidiando con los muertos, conocía muy bien el aura de la muerte. Normalmente, las criaturas comunes no se contaminarían fácilmente con este tipo de aura, a menos que fueran personas al borde de la muerte o verdugos con las manos manchadas de sangre. Incluso con la obstrucción del Evangelio, todavía habría algunas cosas alrededor de Fiona afectadas por el aura de muerte. Comillas, ¿así que es así? Elsa confundió a Natsuki Subaru con la presa de Fiona y, para no causar más problemas, se marchó por su cuenta. Capítulo 45, Peligro en la taberna. Ara, ¿de verdad estás asustado, tonto? Fiona le dio un golpecito en la cara a Subaru con un palo de madera. Estuvo cerca. Subaru no sabía qué pensaba Elsa en ese instante, solo sentí que se había salvado. Ignorando las burlas de Fiona, decidió buscar la cabaña de Felt. Ya estás asustada hasta este punto, pero aún así quieres seguir adelante. Incluso yo tengo mucha curiosidad, ¿quién te hace tan perseverante? Es la bruja de la envidia, Satella. Bajo la mirada atónita de Subaru, Fiona pronunció el nombre falso que Emilia le había dado, aunque para Subaru, la implicación era diferente. ¿Cómo sabes su nombre? ¿Qué tiene de extraño? Pregúntale a cualquier niño y sabrá el nombre de Satella. Fiona sabía que Subaru aún no conocía el verdadero nombre de Emilia. Para evitar problemas futuros, amablemente se lo recordará. Comillas, es alguien muy famoso. Subaru seguía rascándose la cabeza. Por supuesto. Al fin y al cabo, es la bruja que casi destruyó el mundo hace cientos de años. Es un nombre que todo el mundo teme. Eso no significa que me dio un nombre falso, dijo Subaru, algo desanimado. Qué patético. Ni siquiera sé el nombre de una chica. Bueno, esta vez definitivamente haré que me diga su verdadero nombre. Al parecer, Subaru no se desanimó en absoluto. No hay salvación para ti. Fecha prisa y perece. Fiona jugaba con la hierba usando su palo de madera. Con su ayuda, pronto encontraron la cabaña de Felt. Se la llamaba choza, pero en realidad, no era más que un refugio ruinoso construido con escombros para vivir temporalmente, ni siquiera comparable a las casas prefabricadas que Fiona podía construir por capricho. ¿De verdad vive alguien aquí? No se habrá encargado ya Elsa de ella, ¿verdad? Parecía que Subaru había desarrollado un trauma con respecto a la persona que tenía intenciones de devorarlo, y miró dentro de la casa con cierta cautela. No hay olor a sangre.
Quizás el dueño aún no ha regresado. Fiona estaba sentada sobre un montón de escombros cerca de allí, y un sonido provino de detrás de ellos. ¿Qué hacen ustedes dos, bichos raros, merodeando por mi casa? Aquí no hay nada. Lárguense. Felt apuntó con su cuchillo a Subaru, con expresión algo enfadada. Sin embargo, su principal profesión era la de ladrona. No era buena peleando y solo llevaba el cuchillo porque necesitaba algo para defenderse en el entorno en el que vivía. Espera un segundo, cálmate. Antes de que Subaru pudiera terminar, Felt blandió su cuchillo. Fiona, que observaba la escena desde un lado, incluso pensó que debería buscar un cubo de palomitas. Piérdete. Felt quería llevarse a Subaru lejos, pero como necesitaba recuperar la insignia de Emilia, se negó a irse. Así, los dos terminaron enredados. El cuchillo de Felt incluso le cortó algunos mechones del pelo a Subaru, pero por mucho que Subaru se lo explicara, Felt simplemente se negaba a escuchar. No te limites a mirar el programa. Piensa en algo. Ara, no hay nada que hacer. Desesperado, Subaru recurrió a Fiona en busca de ayuda. Fiona, que había estado holgazaneando, se levantó a regañadientes. El bastón de madera de Fiona bloqueó fácilmente el cuchillo de Felt, y antes de que Felt pudiera reaccionar, lo apartó de un golpe. Además, aprovechó para colocar a Felt, que estaba algo nerviosa, bajo su brazo. Tranquila. No estamos aquí para causar problemas. Deja que este tipo te hable. Dicho esto, se dio la vuelta, obligando a Felt a conversar con Subaru en una posición humillante. Palmaditas para mantener a Felt tranquila. Fiona incluso le dio palmaditas en el trasero. Un momento después, Subaru logró convencer a Felt usando su teléfono móvil, consiguiendo que aceptara intercambiar la insignia que tenía en su poder después de confirmarlo con el viejo Rom. Un trato es un trato. Deberías haberlo dicho antes. Se sonrojó y se agarró el trasero, con expresión algo enfadada. Parecía que Fiona había usado bastante fuerza para calmarla. Sin embargo, como compensación, Fiona también aprovechó la oportunidad para construirle a Felt una casita nueva. Aunque no era nada del otro mundo, al menos era mejor que el refugio anterior. Fuiste tú quien se negó a hablar conmigo desde el principio. Felt miró hacia atrás con cierto temor a la sonriente Fiona. Aunque tenía un rostro amigable, Felt sabía, por su breve enfrentamiento, que Fiona no era para nada ingenua, como mínimo, no era rival para ella. La taberna del viejo Rom. Una herramienta mágica. Al no haber visto nunca un teléfono móvil moderno, el viejo Ron clasificó inmediatamente el teléfono que Subaru tenía en la mano como una herramienta mágica, e interpretó su función de cámara como una supuesta magia para detener el tiempo. Se necesitarían al menos 20 monedas de oro sagradas para comprarla. Entonces hagamos el intercambio así, dijo Subaru apresuradamente a Felt. Como sabía que Elsa vendría, quería irse inmediatamente después de intercambiar la insignia. No. Habiendo crecido en los barrios bajos, Felt, naturalmente, quería maximizar sus ganancias. Sin embargo, Subaru no podía revelar fácilmente más información sobre Elsa. Hacerlo solo despertaría sus sospechas, mientras que Felt esperaba obtener mayores ingresos comparando las ofertas de dos competidores. Feliz sin otras opciones, Subaru solo pudo recurrir a Fiona en busca de ayuda. Pero Fiona negó con la cabeza. Era evidente que comprendía que Subaru quería forzar la compra. Como se trata de un intercambio, por supuesto que debe ser justo. Además, no tengo la costumbre de atacar a los débiles, y me gusta mucho el espíritu competitivo de Felt. Justo cuando Fiona hablaba, llamaron a la puerta de la taberna. Van, espera, no abras la puerta. Subaru solo quería detener a Felt, pero este ya había abierto la puerta. Por suerte, quien la visitaba no era el cazador de tripas, sino Emilia, que quería recuperar su insignia. Aprovechando que la atención de todos no estaba puesta en ella, Fiona se subió inmediatamente la capucha, y Felt también se retiró con cierta conciencia culpable. Emilia invocó fragmentos de hielo, con la intención de obligar a Felt a entregar la insignia mediante la intimidación. Justo cuando todos estaban en un punto muerto, Elsa se coló en la cabaña. Puck. Defiéndete. Subaru fue el primero en percatarse de la llegada de Elsa e inmediatamente gritó el nombre de Puck, bloqueando con éxito el ataque de Elsa. Tras fallar en su primer intento, Elsa no tuvo más remedio que retroceder. En un instante, la pequeña taberna se llenó con dos candidatos a la selección real de la capital real de Lugnica, un asesino y un cultista de brujas.